puede, se puede inhibir, entonces vamos a nomás ahorita la presentación. Pues, como ya saben, mi nombre es Roberto Valdés. El evento que vamos a tener el día de hoy es un evento dual. Se llama Resolviendo discrepancias en ingresos reportados. Y este lo voy a cruzar con un evento que tuvimos con el contador Jorge Ayax en el Colegio de Contadores el jueves, que se llama Prevención a cartas, invitación y vigilancia profunda. La realidad es que estos dos temas van conectados 100%, por eso decidí en esta ocasión mezclar un poquito de esa teoría que el contador nos comparte y obviamente los puntos de vista que él nos da en esos eventos y obviamente cruzarlo con el tema de lo que nosotros hacemos en el día a día, que es el tema de la digitalización de los procesos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a dejar de compartir mi video para que no se vaya a inhibir. Bien, entonces, ok. Pues, obviamente, como ya saben, tenemos con el contador un programa que se llama Criterio Fiscal Digital. También tenemos un podcast que se llama Contador 4.0. Los invitamos a que nos sigan. Esta sesión va a ser grabada para ser subida a nuestro canal de YouTube de Bobicom. Aquí a mano derecha está Bobicom SSB Saltillo. Y pues, obviamente en esa misma página o canal de YouTube pueden encontrar diferentes videos, diferentes temas que hemos tocado a lo largo del tiempo, incluyendo manuales de capacitación y cursos que hemos dado. Bueno, obviamente el tema de la vigilancia profunda y de la autofiscalización va derivada a esto. A partir de enero del 2024, el SAT ha comenzado a precargar el IVA, traslado y acreditable, y eso ha generado discrepancias entre los pagos provisionales y definitivos de IVA que nosotros presentamos en el día a día, ya que la información que tienen los visores del SAT muy probablemente origina requerimientos por parte de la autoridad. Ahorita les voy a platicar uno que vimos en el Colegio de Contadores, un poquito más adelante, para que más o menos entendamos las dificultades que están pasando los contribuyentes o que estamos pasando, porque también nos ha tocado, y pues para ver cómo se pueden resolver. Entonces, los objetivos del día de hoy es que veamos las causas principales de las diferencias en los cálculos de IVA, así como cómo detectar automáticamente estas diferencias a través de herramientas digitales. Como ya platicamos, no sé si, bueno, alguna vez se los he comentado, mi visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar que administren sus negocios y además que cumplan con sus obligaciones fiscales. Obviamente, siempre en ese tipo de eventos vamos a hablar de herramientas digitales. Y por último, cómo prevenir requerimientos por parte del SAT. El orden puede variar, ya que voy a estar intercalando información de los temas vistos con el CONTA, adicional con los que yo estoy presentando en temas digitales. Entonces, eh, ¿qué se busca que aprendamos hoy? De entrada, pues, ¿cómo son los visores del SAT? Es decir, ¿qué utiliza el SAT como visores y fuente de información para el precargado de IVA? Y en este caso, ¿cómo usa sus robots para efectos de la revisión de la información? Asimismo, la detección de CFDIs excluidos. Hay que entender que el SAT, de nuestros CFDIs que emitimos y recibimos, de forma automática va a estar excluyendo algunos para efectos del cálculo de IVA. La intención es que ustedes sepan cuáles son los que excluye y por qué. También vamos a ver las diferentes causas que, en este caso, que originan diferencias. Hay que entender las principales causas de discrepancia entre el IVA reportado en pagos provisionales y el definitivo de los visores del SAT. Ahí también les voy a dar un criterio que yo creo que va a empezar a aplicar el SAT a partir de cierto tiempo, que implica modificación de leyes. Además, vamos a ver ejemplos prácticos eh, respecto a cómo detectar en los reportes de IVA del 2024 y los visores del SAT, es decir, ir cruzando y la información. Ese cruce lo vamos a hacer a través de herramientas digitales y la herramienta que vamos a utilizar se llama Easy Audit. Esa herramienta es una herramienta que en lo particular yo encontré hace algún tiempo y que con esa herramienta nosotros hemos resuelto nuestras dificultades relacionadas con el tema fiscal. Entonces, obviamente tenemos que hablar de herramientas digitales. Además, vamos a ver el CFDI de pagos de proveedores. Vamos a ver cómo a través de herramientas podemos identificar automáticamente los CFDIs de pagos de proveedores, tanto del 2023 como 2024. Podemos ver cómo se detectan los errores. Hay que aprender a detectar inmediatamente errores en los CFDIs emitidos y recibidos para que puedan afectar el cálculo del IVA. Y ya finalmente la conciliación de información. En este caso, cómo considera información del SAT sobre sus CFDIs emitidos y recibidos y su estatus vigente o cancelado, en este caso en el administrador de documentos digitales en el sistema contable. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden mandar mensaje aquí por el chat.
o pueden solicitar ahí con la manita, levantar la mano para abrir sus micrófonos. Bien, vamos a empezar con el tema. De entrada, hay que entender que el gobierno como tal tiene un programa de vigilancia de obligaciones. Quiero que distingamos que el programa de vigilancia de obligaciones no es como tal el de vigilancia profunda, que es el que todos hemos escuchado, que se puede decir que es un programa que genera terrorismo fiscal, ¿verdad? En este caso, el programa de obligaciones básicamente va encaminado a dos fuentes principales de los ingresos que tiene el SAT. Uno es el cumplimiento de obligaciones tradicionales y el otro es de vigilancia profunda. Aquí en esta gráfica son datos que el SAT publicó relacionados con el año pasado, enero-diciembre del 2023. Y básicamente quiero destacar esto. En el caso del programa de cumplimiento de obligaciones, tiene por objeto lograr declaraciones y pagos oportunos, identificando omisiones e invitando a los contribuyentes a su regularización. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba hace tiempo, que cuando yo estaba acostumbrado a hacer mi pago provisional antes del 17, como era costumbre, y si por alguna circunstancia se nos pasaba brincar del 17 al 18, 19, 20, les llega un correo, o nos llega un correo, donde dice, detectamos que no hiciste tu pago provisional, te invitamos a que te pongas al corriente. Era como un exhorto. Ese es el cumplimiento de obligaciones. No me está diciendo que detectó irregularidades, no me está diciendo que no pague impuestos, me está diciendo que no lo hice oportunamente y que me invita a que lo haga. Este programa permitió recaudar un importe equivalente a 131.000 millones de pesos durante el 2023. De hecho, tuvo un crecimiento del 2018 al 2023 de un 85% real. En el evento que dimos el jueves les decía que una de las empresas más eficientes o que se ha hecho más eficiente en el uso de la tecnología o a través del uso de la tecnología es el SAT, ya que ellos han mejorado exponencialmente sus números, incrementando en 5 años, del 18 al 23, un 85% en sus ingresos. Entonces, ellos dictan la pauta respecto al uso de la tecnología y lógicamente a través de eso nosotros nos obligamos al cumplimiento de esas obligaciones, pero pues obviamente el beneficiado principal es en ese caso la recaudación. En este caso, por otro lado, hay que entender entonces que esos cumplimientos de obligaciones es el día a día y es el pagar impuestos como todos lo hacemos o lo debemos de hacer. Hay otro programa que se considera que es el de vigilancia profunda. En este caso, este otro programa tiene como fin identificar a contribuyentes que presenten variaciones atípicas en sus pagos de sus declaraciones, detectando inconsistencias y promoviendo su corrección. Este otro programa, por su parte, logró recaudar 81.000, casi 82.000 millones de pesos en el caso del 2023. Tuvo un incremento real del 2018 al 2023 de un 90%. Entonces, esos dos programas son los que se denominan vigilancia profunda. Uno de ellos está enfocado a cumplimiento de obligaciones y el otro básicamente a detectar errores y decirte, tengo estas diferencias, acláramelas y págame el impuesto que te falte. Literalmente ese es el enfoque. Aquí abajo viene el link de donde pueden consultar esta información. Obviamente esos ingresos son derivados de actos de programa de vigilancia de obligaciones, es decir, constantemente el SAT está mandando correos electrónicos o mensajes de SMS o avisos a través de buzón tributario donde nos invita a que cumplamos con nuestras obligaciones. Si se dan cuenta, el programa de vigilancia de cumplimiento tiene del año pasado 51.200.000 invitaciones, pero, por otro lado, que es el que más miedo nos da a todos los contribuyentes, el de vigilancia profunda tiene prácticamente 10 millones de invitaciones. Se dice que a nivel nacional somos cerca de 9 millones de contribuyentes de entre empresas físicas y morales, sin contar a los asalariados. Y entonces se podría decir que al menos tenemos un acto de molestia por empresa, al menos una vez al año, al menos. Obviamente hay empresas que tienen más de uno, dos, tres, cuatro, o una vez al mes, literalmente, y algunas otras que pueden tener cero, ¿no? Entonces, primero hay que entender eso, el origen de por qué es esta plática incluso, y lógicamente de qué se deriva. El contador Jorge y yo tenemos básicamente más, yo creo que unos 5 años comentando de la autofiscalización y decíamos hace mucho tiempo que con los cambios que hacía la autoridad relacionada con el CFDI 3.0, el CFDI de pagos 1.0, luego el 2.0, lo que estaba haciendo era articular un robot o una base de datos tan grande que a través de bots se podía hacer una autofiscalización y que obviamente tú como empresario tendrías que estar buscando cómo autofiscalizarte.
para más o menos tener la misma fotografía que tiene el SAT y lógicamente pues poder competir, es un decir, con esa información. Entonces, hasta aquí, ese es el origen de los números que el SAT ha estado incrementando, mejorando para efectos de vigilancia profunda y cumplimiento de obligaciones. Vamos a ver un poquito del tema específico de ambos, pero vamos a empezar con las cartas de invitación y de vigilancia profunda. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, incluso si quieran comentarme aquí en el chat, aprovechando que estamos aquí todos juntos para decirme si alguien de ustedes ha tenido alguna invitación o carta de invitación o un correo de exhorto por vigilancia profunda para saber qué están haciendo y cómo lo están atendiendo. Incluso quiero ver si aquí en el chat alguien me dice qué es lo más nuevo que está mandando el SAT. Digo, ya hemos tenido varios casos que nos han reportado, a ver si más o menos coincide. En lo que nos escriben, ¿qué es una carta de invitación del SAT? Básicamente es un documento emitido por el SAT que atiende al conocimiento de ciertos eventos por parte de la autoridad y básicamente supone indicios de que estamos incumpliendo indebidamente obligaciones fiscales. Yo les decía que nuestro objetivo es ese, ¿va? O ayudarlos a cumplir obligaciones fiscales. Entonces, básicamente dicen que es falta de relación lógica entre lo que yo manifiesto como contribuyente y los registros que existen en el poder del SAT. Es decir, yo tengo tus XMLs que tú emitiste, yo tengo una copia de todos ellos, y lo que tú me reportaste en tus declaraciones de pagos provisionales no es lo que yo tengo. No sé qué estás haciendo, te invito a que cumplas correctamente con tus obligaciones fiscales. Eso básicamente es una carta de invitación. Ahorita vamos a ver el origen, lógicamente. La realidad, y esto también es algo, esto nunca lo habíamos visto en una plática de nosotros, es por eso quise integrarlo ahora con esta plática del contador Jorge, es que no existe un fundamento legal relacionado con las cartas de invitación y mucho menos con vigilancia profunda, no existe. Lo que más se parece a eso es lo que está contenido en el artículo 33, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, eso es lo que más se parece, ¿ok? Y básicamente dice, artículo 33, fracción tercera, podrá realizar invitaciones para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. Es decir, la función que está haciendo el SAT a través de las cartas de invitación y vigilancia profunda es invitarte e informarte o te está asesorando para que cumplas exactamente con tus obligaciones fiscales. Eso es lo que está haciendo. Como tal, la realidad es que no te está fiscalizando aún, simplemente está detectando que hay inconsistencias. Entonces, no se considera que las autoridades fiscales inicien ejercicio de sus facultades de comprobación, ya que derivado de lo señalado en el párrafo anterior, solicitan los particulares datos e informes y documentos necesarios para corregir o actualizar la información que existe en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, esto no es facultades de comprobación. Sí pueda derivar, ¿eh? Es decir, si yo no doy atención a estas invitaciones o a vigilancia profunda, sí pueda derivar en facultades de comprobación. Sin embargo, no las son hasta el momento, incluyendo que no hay un fundamento como tal. Si Silvia sigue comentando que no tiene correcto audio, Silvia, te sugeriría que salieras y entraras de la sesión para ver si se restablece tu audio. Ojalá y así funcione. Bien, entonces, ¿qué alcances tienen las invitaciones y vigilancia profunda? A pesar de que no causa instancia, no es un acto de molestia por parte de los, para los contribuyentes por parte de la autoridad, si genera alguna afectación. Puede ser en base a una fecha posterior, la autoridad lleva a cabo actos de molestia lo cual sí puede generar afectaciones. Es decir, si yo no cumplo con las peticiones que hace la autoridad en las invitaciones o vigilancia profunda, sí me puede afectar más adelante y generarme un acta de molestia que prácticamente implicaría un tema como de auditoría o sus facultades de comprobación. Entonces, ¿qué consecuencias puedo tener, lógicamente, de no atender una carta de invitación o atenderla indebidamente? Básicamente, derivado de la inacción por parte del contribuyente de evitar o acudir a entregar la información solicitada, esta puede iniciar facultades de comprobación, lo que ya les decía, en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Sí, si quieres comentarme, Ros, levantaste la mano. Sí, nada más para comentarte que el contador Guillermo comentó algo en el chat. Ok, si quieres, déjame terminar nada más de leer esta y ahorita reviso el chat.
Entonces, ante las cuales deberá entregarse o aclararse la información requerida, adicionada con muchos más elementos que por el carácter formal del acto puedan generar la determinación de créditos fiscales o detectar situaciones anómalas de la operación. Es decir, si no me contestas por las buenas y hablamos de cartas de invitación o de vigilancia profunda, voy a irme por las malas y por las malas sería facultad de comprobación y de ahí se pueden derivar créditos fiscales. Entonces, eso es lo que puede pasar si no las atiendo. Vamos a ver. Guillermo Muñiz. Me acaba de llegar una carta con diferencias del año 2020. Eso fue cuando empezaron a solicitar que se refacturara con relación y en un principio algunas facturas que se refacturaban nunca se aceptaba la cancelación por la primera factura en el SAT. Ese es uno de los que está llegando ahorita, Conta. Yo no me he enterado tantos de esos. Ahorita les platico el otro que yo estoy más enterado. Eh, sí, recordar que la autoridad normalmente tiene 5 años para efectos de hacer como que cruces y auditorías y fiscalizarnos. Entonces, como está en 2024 contactualmente y ya me lo cambiamos al 25, está aprovechando su información y su base de datos para hacer esos cruces. Eh, Esas diferencias que comenta que reportan, si habláramos de facturas que se cancelaron, contra, que también vamos a tocar ese tema más adelante, y que se volvieron a emitir donde debió haber existido una relación, así como tú lo comentas, contador. Eso es lo más común que va a pasar y prácticamente lo que está viendo la autoridad en esos casos es, tú dijiste que tuviste un ingreso en abril, lo voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo que vemos frecuentemente. Esa factura en abril se canceló en mayo y la volviste a facturar en mayo, supongo que es el caso contra. Entonces, el SAT esperaría un doble ingreso, el de abril y el de mayo. No porque la canceles en mayo significa que de forma automática está relacionada, ¿verdad? Es decir, idealmente a través del sistema, y por eso lo que tú dices que no se podía antes, porque realmente no se podía, tendría que haber relacionado la factura anterior. Normalmente es emito la nueva, no la timbro, relaciono la factura anterior, la timbro y ahora sí cancelo esta. Ese es el mecanismo ideal o el deber ser. Pero antes la realidad es que la misma página del SAT no nos dejaba relacionarla, emitirla y luego cancelar esta porque existía una relación con la primera. Por eso no nos dejaba cancelar. Entonces, esos tipos de diferencias, conta, sí hay que aclararlas. La realidad, contador, voy a ser muy sincero, y eso lo vimos con el contador en el Colegio de Contadores, es que te va a decir la autoridad, si no me la aclaras, no me la aclaras es, no me pagas el impuesto que no me pagaste, es decir, hazme una complementaria y págame el impuesto que dejaste de pagarme en mayo, por ejemplo. Y tú le dices, es que no es un impuesto a tu favor, realmente no debía habértelo pagado. Bueno, es que aquí dicen los XMLs que sí, es real, ¿eh? Aquí dicen los XMLs que sí. Págame el impuesto y después vemos. Si no lo haces, contador, lo peor que puede pasar, y digo, es muy problemático, más adelante vamos a ver en la presentación, es que te cancelen el sello digital. Entonces, para mí es hacer las aclaraciones pertinentes, contestar las invitaciones, decir que esta sustituyó a este, cosa por el estilo. Si se ponen muy necios, ver cuál es la diferencia del impuesto, el impuesto que se dejó de pagar y probablemente, si no es muy alta, enterarlo. Y nada más decirle, ok, ¿cómo lo voy a recuperar? Es decir, es un saldo a favor que voy a tener en el 2025 o cómo va a aplicar, ¿verdad? Y la otra conta que también se está sugiriendo, o es un criterio que estamos tomando, platicando, es que también se puede levantar una queja ante Prodecon donde se le diga, si su aplicación no me lo permitía, en el 2020 la relación, no me obligas a eso, es decir, yo nada más marcaba en mi documento que esta sustituía a esta y con eso está correcto. Entonces, son esas dos circunstancias, conta. Y obviamente te la platico a ti, pero obviamente es para todos, ¿verdad? Es decir, para todos nos puede pasar esa situación que le pasó al contador, Guillermo. Saludos, conta. Bien, entonces, ¿qué mecanismos existen para efectos de hacer las aclaraciones de las cartas de invitación o los exhortos? Eh, Obviamente debido a incumplimientos, ¿verdad? Y lo voy a poner entre comillas porque como en el caso que presentó el contador Guillermo ahorita, no es un incumplimiento, simplemente hice lo que me permitieron su aplicación SAT y pues obviamente no. Es decir, el SAT no permitía él mismo hacer esas cancelaciones, entonces mucho menos los sistemas. Entonces, cuando las personas físicas o morales reciben una carta de invitación o exhorto mediante el cual la autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento de expedientes fiscales, podrían realizar las aclaraciones correspondientes ante la autoridad que la haya emitido la referida carta o exhorto de conformidad con el procedimiento que en la carta o exhorto se haya establecido. Y fíjense aquí abajo, esto digo, yo nunca lo había platicado porque pues nuestras pláticas son más enfocadas a sistemas, pero en esta ocasión vamos a tocar un poquito de eso. Tratándose de comunicados
para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones emitidas por el Centro de Promoción de Vigilancia y Cumplimiento. Importante, la Administración Central de Promoción y Vigilancia y Cumplimiento no es el SAT, es recaudación de rentas. Entonces, entender que las personas que te están mandando la invitación a nombre del SAT, porque la realidad es que el SAT les facilita la información, es recaudación de rentas, es decir, no me pagaste ese impuesto, házmelo. Entonces, a ello se hace la aclaración, se puede hacer lógicamente a través de un trámite. El trámite es una ficha de trámite 128 que está en el Código Fiscal de la Federación, que se llama aclaración de requerimiento de obligaciones omitidas o comunicados para promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones. Es el anexo 1A, en este caso, de este trámite 128 del Código Fiscal de la Federación. Les voy a dejar aquí, no se los voy a platicar detallado porque al final de cuentas es un trámite, todo el procedimiento para hacer ese trámite. Básicamente, en este caso, la ficha del trámite 128, esta regla establece la forma y medios para satisfacer los requerimientos de una invitación o requerimiento en los siguientes términos. Obviamente, aclarar el requerimiento, quién lo presenta, qué costo tiene, cuándo se presenta, cómo está fundamentado, y básicamente esta ficha de trámite tiene tres fundamentos. El 33A, que ya platicamos del Código Fiscal de la Federación, el reglamento del Código Fiscal, el artículo 46, y como tal el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, que es la ficha de trámite 128. ¿Dónde se presenta normalmente? Es en el portal del SAT o en cualquier oficina del SAT. La realidad es que es más amigable que se presente en el portal del SAT. Y básicamente esto es lo que me pide. Si se hace en línea, pues que me meta con mi RFC, con mi firma, y aquí están las instrucciones. Es la ficha de trámite 128 y aquí está cómo se tiene que presentar. Si se hace presencial, pues obviamente hay que acudir a las oficinas del SAT y también aquí están cómo se tiene que hacer. Aquí lo más importante de esta ficha de trámite, una vez que se presente ese trámite, es obtener un acuse de recibo donde se está tramitando la aclaración, donde me brindan un folio proporcionado por el SAT, tanto del envío como de la recepción de la aclaración. Obviamente, pues de eso va a depender como que se dé por presentado, por subsanada la aclaración. Aquí están los requisitos si se requiere hacer en línea. Importante, se tendrá que enviar un reporte de información pendiente y tendrás un plazo de 10 días para integrarlo correctamente. En la sesión que tuvimos el jueves, una de las contadoras preguntaba, oye Roberto, es que ya se me van a acabar los 10 días. No he terminado de presentar lo que me están pidiendo y no sé cómo resolverlo, real. O sea, me falta mucha información. Me pidieron 40 meses, llevo 5. ¿Qué hago? Pues yo le decía, lo que se sugiere ahí es que presentes lo que tengas, en este caso, pues los 5 meses, y digas, mira, estoy trabajando, aquí están, estoy dentro de plazo, no he terminado, me queda claro, y me serviría mucho, porque más adelante también viene, que me indiques cuáles son los meses específicos o los RFCs específicos en los que consideras que estoy cometiendo errores. Es decir, presento información, aunque no se completa, y solicito información de la autoridad. En caso de que me la negasen, sería recomendable acudir a Prodecon con el fin de que se facilite en este caso el cumplimiento de las obligaciones. Pues hoy otra vez el tema de la presentación presencial, condiciones. Entonces, bueno, esta ficha otra vez no quise andar mucho en ella, es un trámite administrativo que tiene que hacer. En la presentación ustedes la van a tener guardada, es decir, la pueden ver a paso a paso. El objetivo de esta sesión no es hacer ese trámite. Lo que sí queremos es entender de dónde viene la información y dónde podría yo cruzar esa información si fuera necesario para poder cumplir con esas invitaciones. Los principales conceptos que motivan las denominadas inconsistencias o omisiones por parte del contribuyente. Eso es la carnita que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan las invitaciones? Uno es retenciones omitidas, es decir, que hice una retención y que no la enteré. Ingresos declarados que no coinciden con CFDIs emitidos en pagos provisionales o declaración anual. Es decir, en tus XMLs, los que dicen PUE más tus reps, de alguna forma no coinciden los números. Y en la anual, pues menos. Entonces, por eso te estoy haciendo una invitación. Deducciones autorizadas que no coinciden con CFDIs recibidos. Ahorita les voy a platicar un tip ahí del por qué no coinciden casi siempre. E impuestos acreditados que no coinciden con registros de la autoridad fiscal. Es decir, te estás acreditando un IVA que no te corresponde porque el comprobante no cumple con requisitos fiscales. Básicamente es por eso no coinciden por eso no coincide la información y se genera esa carta de invitación. Otros conceptos: falta de consistencia entre los datos de la contabilidad electrónica, comprobantes fiscales y declaraciones. Es decir, ahorita se está haciendo un cruce tripartita. Tu contabilidad electrónica, ¿qué dicen los FDIs?
más qué reportaste en tu pago provisional y en tu declaración anual. Ese cruce es este punto y obviamente es inconsistencia. El robot del que hablamos hace rato del SAT básicamente hace ese cruce. Entonces, entender que actualmente el SAT tiene mucha información para hacer esos cruces que ya son fácil para ellos. También la falta de coincidencia entre el DIOT e IVA acreditando en periodos determinados. Y aquí está el punto que le estaba diciendo hace rato que ocurrió. Uno de los clientes que acudió al evento, bueno, no fueron uno, fueron dos. Decía, Roberto, me llegó un requerimiento por parte de la autoridad donde dice que no coincide la información que ellos tienen en el DIOT, bueno, que yo reporté en el DIOT contra lo que ellos tienen en sus registros. Es real. ¿Cómo fregados le hago? ¿Y cuántos meses? 40 meses. No, pues ahí te encargo. Entonces, cuando me planteó la pregunta, la realidad es que yo no sabía, nunca me habían planteado, es decir, nunca me había tocado que el SAT estuviera revisando el DIOT y cruzándolo con el IVA. Ya después, más o menos encontré ahí una solución, ahorita se los voy a platicar de cómo lo podemos más o menos resolver. Pero básicamente entender que ahorita incluso información de declaraciones informativas, porque el DIOT es una declaración informativa de operaciones con terceros, incluso esa información ahorita la está cruzando y yo les voy a decir más o menos por dónde viene. Disminución de ingresos o impuestos valorados comparativamente entre diversos periodos. Es decir, qué raro que el año pasado facturaste 500,000 y este año no me facturaste 200,000. O sea, como que no me dan esos números. Esa disminución de ingresos y obviamente derivan en un impuesto menor, eh, puede hacer una invitación por parte de la autoridad. Obligaciones omitidas, declaraciones de pagos, en este caso del pago provisional, informativas o mensuales, también derivan que me hagan una invitación. Y lógicamente operaciones con EFOS. Recordar que los EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas. Y si el SAT detecta que mi empresa es una de esas, por default me va a hacer ruido en el caso del pago provisional. Perdón, en el caso de la invitación. Eh, ¿Qué hacer ante una carta de invitación? De entrada, el viejo paradigma decía del tema de las llamadas a misa, es decir, eh, ya no aplica ese tema de que pues ya dio la campanada, pero pues no voy a ir o ya hasta que se acerque la última campanada me acerco. La realidad es que es inapelable ante el nivel de conocimiento que tiene la autoridad hoy de los contribuyentes. Esa carta de invitación puede ser una llamada a actuar más que al decir, ok, ya estamos como que revisándolo, ¿verdad? Pues seguramente detrás de ella hay una certeza por parte de la autoridad. Es decir, ya no son cartas de invitación genéricas, ahora son específicas. Te dicen, Juanito Pérez, tus ingresos reportados ahorita me estoy acordando de más o menos cómo viene el archivito. Tus ingresos reportados son estos, tú me hiciste el pago provisional de esto, tengo estas diferencias. ¿Qué onda? Así casi casi, ¿verdad? Y entonces, de entrada, ¿qué necesitamos para atenderla? Obviamente, tener los conocimientos técnicos como el tema del trámite 128 del Código Fiscal de la Federación, es decir, tenemos que saber cómo tenemos que responderla. Adicionalmente, tenemos que tener acciones ejecutivas para efectos de la toma de decisiones. Es decir, tendríamos que saber que si llega una carta de invitación y yo no me entero como dueño, tiene que haber una persona y tiene que haber un plan de acción que se tenga que seguir cuando llegue una carta de invitación de ese tipo. Entonces, ese plan de acción se tiene que tocar base el dueño, el contador, los involucrados, el contralor, si hubiera un nivel más superior, y que se diga que cómo se van a responder esas cartas de invitación. Y ya obviamente el tema de las acciones operativas, el qué hacer en concreto, es decir, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto tiempo después de la recepción de la carta de invitación. Todo eso se tiene que documentar con el fin de que exista un plan de acción específico para las cartas de invitación. No se tengan alguna duda hasta aquí. Por lo pronto, lo que me escriben en el chat. ¿Qué resulta de una carta de invitación indebidamente atendida? Obviamente, uno, inicio de facultades de comprobación. Es decir, no me atendiste por acá, por las buenas, vamos por las malas. Dos, discrepancia fiscal de los socios. Es decir, si se detectan movimientos de préstamos de los socios, de acreedores diversos, de deudos diversos, de incrementos de capital, todo eso pueda pegarle a los socios directamente por parte de la autoridad. Obviamente, derivado del anterior, también puede ser el tema del lavado de dinero. ¿Cómo que tú le prestaste a la empresa 2 millones de pesos y tú tienes ingresos de nómina de 500,000? O sea, esa es lavado de dinero o discrepancia fiscal. Adicionalmente, presunción de operaciones inexistentes. Y pues básicamente hablamos de la materialidad, que es como si estuviéramos haciendo compra de facturas, obviamente a través de EFOS. Y al final de todo este proceso, pues un tema de un crédito fiscal, es decir, págame este impuesto que por estas circunstancias dejaste de pagar. Entonces, básicamente eso es lo que puede pasar. Y aquí es un tema importante, ¿qué hacer si existieron operaciones con EFOS? Es decir, si
En los XML se deriva que existen operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, antes, básicamente hay que tener antecedentes de las operaciones en existencia o simuladas, es decir, a ver, estas operaciones que el SAT está marcando como si fueran simuladas porque la empresa que me las emitió lo consideró como EFO, eh, sí, sí ocurrieron, sí. Tengo la materialidad, sí. Tengo los comprobantes, sí. ¿Qué fue? ¿Fue algo tangible? ¿Fueron servicios? Todo eso tendría que tener más o menos ya un soporte, ¿no? De si son reales o no. En este caso, los conceptos de EFOS y EDOS, es decir, qué conceptos están relacionados en cuanto a la empresa que emite y la empresa que deduce la operación. Hay que ver el procedimiento que está en el artículo 69b, que es el que fundamenta el tema de los EDOS. El tema de la materialidad, y obviamente ahorita vamos a ver cómo se puede mostrar. Sin embargo, hay que ver ese tema específicamente. Antecedentes judiciales, recomendaciones de PRODECON, es decir, hay que consultarnos y hacernos de toda esa información. Y también queremos hacer si uno de mis proveedores aparece en el listado 69B. Básicamente, incluso primero habría que ver si ya está en los plazos del artículo, es decir, si está viendo si va a ser como tal un EFO o si ya es un EFO, si ya fue detectado o o sea, si fue detectado en el tema de las cartas de invitación o si fue en facultades de comprobación. Yo no sé si ustedes el día de hoy tengan alguna herramienta digital que les permita facilitarles si tienen o no, o saber si tienen o no EFOS en sus operaciones. Ahorita vamos a ver cómo nosotros a través de herramientas lo resolvemos, pero esto es lo que tienen que estar viendo y básicamente es documentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer en una carta de invitación? De entrada, pues hay que asesorarse de forma profesional. En lo particular, nosotros, Bobby, como no nos dedicamos tanto al tema, en este caso, contable fiscal, es decir, sí lo entendemos, sí lo platicamos, pero la ejecución es casi siempre con un contador fiscalista. Obviamente hay que hacer una validación en su justa dimensión, mencionar claramente las inconsistencias o irregularidades señaladas, hay que saber qué nos están señalando. Eh, Obviamente hay que establecer una procedencia de esa información y básicamente es cruzar información de lo que me dice el SAT que detectó contra lo que yo tengo. Eh, y si no nos dicen, por ejemplo, en el caso que platicamos de los 40 meses del DIOT que les decía hace rato, buscar que nos indiquen de forma clara cuáles son. Y ese buscar es mandar un correo formal solicitando esa información o poner una queja ante Prodecon donde indiquemos que nos están invitando, pero pues que lógicamente no nos están dando información del origen, en este caso de la procedencia. Obviamente tenemos que hacer cotejos y conciliaciones entre comprobantes, contabilidad y lo declarado, incluso verificar con proveedores. Es decir, oye, yo declaré esto, proveedor principal, ¿tú qué declaraste? Ah, pues esto como ingresos, sí estamos iguales, pero si se dan cuenta es un chorro de trabajo. Eso no es tan simple. Eh, concretamente, ¿qué hacer ante una carta de invitación? Lo peor que puede ocurrir ante ese tipo de eventos es mantenerse inactivo, es decir, que no hacer nada una vez que nos llegue la invitación. Todo problema tiene una o más soluciones. Lo importante es encontrar lo más adecuada en base a razonamientos lógicos y un acompañamiento adecuado pues, de un asesor. Eso es el tema de cartas e invitaciones. Dijimos que ese es el tema del primer punto que veíamos al inicio de la presentación. Vamos a pasar un poquito más rápido al tema de vigilancia profunda. En este caso, en la página de SAT se describe cómo, y esto es el texto que les leí hace rato. Orientación a los contribuyentes para rectificar omisiones, todo lo que ya vimos al principio. La vigilancia profunda se puede hacer de dos formas, invitación presencial o invitación o exhorto electrónico. La presencial, pues básicamente me piden que vaya a las oficinas del SAT o en este caso haga un careo, entre comillas, con las autoridades. Y la otra, me piden que acuda a una sesión por Teams, casi siempre es por Teams, donde previamente tengo que mandar el poder de mi empresa, en este caso si yo soy el apoderado, mi INE, e incluso al inicio de la sesión me preguntan que si puedo permitir que se grabe la sesión. Entonces, eso es lo que pasa normalmente en los exhortos, para efectos de vigilancia profunda. Aquí está el procedimiento, que es acudir, qué te van a decir en la entrevista. Casi siempre te dan 10 días hábiles y otra vez esos 10 días hábiles es subsáname lo que detectamos. Pero si tú no has subsanado al 100%, mi sugerencia es, y lo vimos con el control como un criterio, es entrega lo más que tengas, es decir, avanza lo más que puedas, entrega y solicita una extensión del plazo. Entonces, eso es lo que normalmente se sugiere para efectos de vigilancia profunda. Casi siempre sí existen las extensiones, obviamente siempre y cuando se soliciten. Obviamente la vigilancia profunda es una herramienta informática que tiene el SAT para efectos de invitarnos a que nos regularicemos. La realidad es que no hay ningún fundamento legal para vigilancia profunda. Sin embargo, sí es una información
oficial del SAT, tanto así que tiene mis números, que tiene mis RFCs, que tiene toda la información importante. El problema con esto es que incluso se podría considerar que es un acto de terrorismo fiscal, así lo estamos como que nombrando algunos que nos metemos en esos temas, ya que se ha concedido que se ha considerado que es un medio muy efectivo para llevar a cabo, en este caso, la recaudación, pero es con suma agresividad. Incluso la misma Prodecon así lo ha considerado. Entonces, no se trata de un acto formal, sin embargo, tiene muchos elementos que parecieran darle ese carácter formal. Otra vez, no hay ningún fundamento legal que permita la vigilancia profunda, ¿eh? Simplemente entender que la autoridad con la información que tiene sí nos puede exigir y en este caso ese es el medio a través del cual lo hace. Orden o sugerencia, pretensión del SAT es promover el cumplimiento voluntario. Otra vez, si se dan cuenta, no son facultades de comprobación, por lo que el contribuyente puede por lo, el contenido por lo que la autoridad se limita a generar una cita para que acudan el día y fecha señalados, a partir de ahí solventar irregularidades. Entonces, esa mecánica se ha ido perfeccionando. En la pandemia era común que se hicieran las citas virtuales, todavía existen. Sin embargo, hoy muchas de ellas ya son presenciales. La realidad es que yo siento que la autoridad considera que es más efectiva una visita presencial, es decir, que yo vaya ahí con el SAT, a que sea digital. Las características generales normalmente es entre la recepción de la carta y la cita para la entrevista hay una semana, que es el tiempo que nos permite apremiar. Aquí les voy a platicar un caso. Nosotros en el 2019, a mí me citaron en particular por una de las empresas que manejamos, por el tema de vigilancia profunda, fíjense. Y lo que yo hice primero que nada, otra vez, nosotros nos dedicamos a esto, es decir, no somos fiscalistas, sí lo entendemos, pero no somos fiscalistas. Entonces yo le tocé la puerta del contador Jorge, le digo, Conta, me llegó esta invitación por el SAT, quiere que hagamos una cita virtual a través de Teams. Originalmente me la habían pedido presencial, pero entró el tema de la pandemia y la postergaron más o menos, eso fue en julio, la postergaron más o menos para septiembre, octubre y fue virtual. Y me dice, ok, ya te dijeron qué onda. Le digo, no, digo, ya más o menos sé por dónde va. Y yo me di cuenta que a través de ese FDIs, que aparentemente lo que se reportó en ingresos, el contador que teníamos antes, que en paz descanse, eh, ese contador se guiaba mucho por el tema de las facturas en papel. Entonces él reportaba lo que en este caso, por ejemplo, Mari le pasaba en papel. Sin embargo, nunca se metía todavía los XMLs, como que todavía no era tan dado a eso, era tipo de la escuela antigua. Entonces yo me metí a hacer ese análisis y detecté a través de CFDIs que lo que el Conta estaba reportando era menor al pago provisional que teníamos. Le digo, Conta, ¿me suena o que son CFDIs cancelados que en el SAT nunca se cancelaron, pero sí en mi sistema? ¿O una diferencia de ingresos de lo que reportó el Conta y lo que yo tengo en CFDIs? ¿Me suena que va por ahí? Fuimos a la sesión, todo el show, y básicamente el problema fue unos cancelados y otros que no se reportaron. ¿Qué se hizo? En los siguientes 10 días se hizo los pagos pertinentes como se requerían. Nos pidieron DIOT, pedimos tiempo para el DIOT real, así se pidió a través del correo. Aquí el problema, y es real, es que no siempre te contestan. Es decir, tú puedes decir, aquí está, ya pagué, te pido tiempo para el DIOT, así lo hicimos, y nunca nos contestaron. Entonces, se puede considerar que ellos cierran el caso una vez que ven el flujo en sus cuentas, real, y el otro era como más un acto de molestia conectado, donde decía, pues aprovechando aquí tengo información, entéramela. Entonces, si no quieren tener problemas de ese tipo, pues obviamente es ponerse al corriente y simplemente saber que una vez que se paga el impuesto, casi siempre se cancela el acto de molestia. Entendiendo que no eran facultades de comprobación, ¿ok? Entonces, SAT y su enfoque en la determinación de diferencias. ¿Cómo hace el SAT para determinar estas diferencias? Básicamente, ve ingresos acumulables y dice, no sé cómo, es decir, CFDIs emitidos tanto por PUE como por REP, y dice, yo detecté que no acumulaste la totalidad de los ingresos. Y luego en deducciones autorizadas. Estas deducciones no cumplen requisitos, no se puede acreditar. Lo hay en impuestos retenidos. Vi que lo retuviste, pero no me lo enteraste. Entonces también lo determina. Y la otra es que se calculó de forma incorrecta. Entonces, esas son los medios o el enfoque que tienen SAT en sus robots, es decir, la programación que tienen los robots, básicamente va enfocado a esto, y es 100% CFDIs, es decir, lo que veamos en CFDIs. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta el momento, chavos? Ya vamos a entrar en la práctica. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a ver. Bien.
Eh, Bien, entonces no hay duda, vamos a avanzar. Sugerencias y recomendaciones, esas son las sugerencias, las genéricas, les voy a platicar las obvias, elaborar su contabilidad de acuerdo a las NIFs, depurar su contabilidad, obviamente llevar actas de asamblea ordinarias y extraordinarias, hacer declaraciones informativas tradicionales, DIOT, ISIF, fideicomisos, operaciones superadas a 6,000 pesos en efectivo, partes relacionadas, presentar declaraciones profesionales ISR tomando como base el ingreso nominal del ejercicio sin deducción alguna, presentar movimientos en materia del RFC, no depositar dinero en efectivo en las cuentas bancarias que no correspondan a movimientos ordinarios, presentar declaraciones en tiempo y forma, lógicamente, remunerar a los socios y miembros del Consejo de Administración, elaborar contratos, que eso casi nunca lo hacemos con clientes y proveedores. Eso básicamente para el tema de la materialidad, ¿ok? Cumplir con los requisitos de las deducciones para ICR, emitir CFDIs con requisitos fiscales y obviamente cumplir con obligaciones relacionadas con el domicilio fiscal en el tema de los cambios de domicilios y cosas por el estilo. Dentro de otras sugerencias, en este caso los empresarios no debemos realizar prácticas indebidas y eso es algo lógico, que puedan generar llamados del SAT a través de cartas de invitación, exhortos o el propio inicio de facultades de comprobación. Esto puede hacer que nos restrinjan los certificados de sello digital o que nos inmovilicen las cuentas. Ahí va nada más. Previamente el SAT tenía un procedimiento de cancelación de sellos digitales. Ese procedimiento de cancelación de sellos dejó de usarlo. Eso fue porque la realidad es que un sello cancelado no se puede volver a revivir. Es imposible, no existe algo para revivir un sello digital. Lo que hizo el SAT después es que hizo una opción que se llama restricción de sellos. Es como que lo suspende temporalmente. Ese sí tiene un marcha atrás, es decir, si hay un procedimiento para revivir los sellos digitales. Obviamente, también el tema de inmovilización de las cuentas, ahí se implica lógicamente meter un abogado y pues obviamente irnos a un juicio con el SAT para efectos de que nos las reactiven. Entonces, algunos también empresarios suelen aumentar sus compras en diciembre, buscando con ello el incremento de las deducciones y la disminución del coeficiente de utilidad para el próximo año, sin entender que incluso ellos hacen la provisión de facturas no pagadas que corresponden a bienes y o servicios a recibir en un futuro, ignorando con ello, en el caso de las mercancías, que la mercancía se trata a través del costo de lo vendido. Es decir, se le quieren meter goles a la autoridad casi siempre en diciembre, con el fin de deducir la base, el tema del coeficiente y lógicamente pagar menos impuestos. Gracias a Dios, eso no lo hacemos nosotros. Me refiero a que pues, nosotros somos servicios, no podemos hacer ese tipo de cosas. Pero las empresas que manejan, en este caso, inventarios o mercancías, es común que lo hagan. Eso ya no es posible o ya no es para nada sano que se haga. Anteriormente yo así lo escuchaba, lo veía con algunos clientes. Esto ya no debe ser. ¿Por qué? Porque la autoridad siempre va a estar cruzando lo que sea diciembre. Es más, casi siempre cuando pide información te dice, dame mayo y abril, que es donde detecté errores, pero también diciembre, porque me suena que si cometiste errores en esos meses, en diciembre me va muchos más. Entonces, casi siempre te va a estar auditando en este caso los meses que detecte, más el mes de diciembre, que es el brinco de año. Eh, En este caso, el fisco suele tener especial cuidado al revisar el mes de diciembre, que es lo que platicamos ahorita, por los efectos contables y fiscales de esas facturas provisionadas no pagadas. También hay que cuidar mucho, hablando de contabilidad electrónica, la cuenta contable de aportaciones para futuros aumentos de capital, ya que casi siempre se fiscaliza por sus efectos. Asimismo, la cuenta de deudores diversos, donde podemos encontrar gastos por cuenta de accionistas. Obviamente que no se pagó el impuesto. Entonces, esas son las cuentas que siempre tenemos que estar cuidando. Importación de los contratos para efectos de darle la materialidad, en este caso que formen parte de la contabilidad, recomendaciones de Prodecones acreditar esa materialidad que cuente con fecha cierta. ¿Alguien de ustedes me puede comentar qué es una fecha cierta? Aquí espero que me digan en el chat. ¿O qué le da fecha cierta a un documento? Como quiero les sigo diciendo lo que me dicen que es fecha cierta. Información que solicita el SAT en sus revisiones, datos obligatorios al prestar servicios u obras especializadas, que es el tema del CIPARE, eh, y el CISUB ante el Infonavit. Entonces, alguien que me pueda ahí comentar qué es la fecha cierta. Ahorita si no se los aclaro yo. Aquí está como aquí el fundamento legal de la fecha cierta y básicamente también es el tema de la razón de negocios. Estos son los fundamentos en artículos que dan razón de negocios. Eh, no sé si alguien quiera comentarme ahí mientras en el chat, si no para avanzar. Bien.
Nadie me dice nada de la fecha cierta. ¿Están despiertos todavía o ya se fueron a ver una serie en Netflix? Eh, Algo que también está viendo mucho la autoridad es el tema del beneficio económico contra el beneficio fiscal. Es decir, la autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico, es decir, que haga una estrategia yo fiscal que haga que un beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, sea menor a un beneficio fiscal. Es decir, si a través de cierta estrategia fiscal yo obtengo un beneficio fiscal, aquí abajo está, por ejemplo, de 2.380.000 pesos, pero derivado de esta estrategia fiscal, el beneficio económico que obtuve, por ejemplo, al vender un inmueble o al arrendarlo, al traspasarlo, al hacer lo que haya hecho, es inferior, en este caso 1.250.000, la autoridad considera que ese beneficio económico versus el fiscal no es correcto o no es razonable y por ende puede echar para atrás esa operación. Entonces, nada más entender que el beneficio económico en estas situaciones, el SAT, para efectos fiscales, sí es muy, muy importante. Estos son los documentos que dan la materialidad. Eh, Estaba viendo si hablaba de la fecha cierta. Bueno, como ya no me dijeron de la fecha cierta básicamente hay dos formas de darle fecha cierta a un documento o a un contrato. Una sería a través de fedatario público y la otra es a través, en este caso, del notario como tal. El fedatario también puede ser como un corredor. Entonces, cualquiera de ellos dos me puede dar la fecha cierta de mis documentos y el objetivo sería que yo tuviera documentos y contratos con mis clientes y proveedores firmados a la fecha en la que se dieron para que cuando el SAT, si acaso me dice que no tengo la materialidad de las operaciones, obviamente yo tenga el documento que ampare que incluso hay un contrato que ampare esa operación. Obviamente aquí está el tema del 89B del Código Fiscal y pues de forma general ese es el fundamento legal de todo lo que es vigilancia profunda y cartas de invitación. Entonces aquí lo que nos toca o lo que sigue es cómo podemos detectar todas esas diferencias que el SAT me está reportando en mis pagos provisionales y definitivos de IVA contra lo que tiene realmente el visor del SAT, que ese es como que el cruce que nos hace falta, ¿no? Y pues vamos a empezar con los visores. Voy a compartir mi pantalla completa para que veamos estos visores y en base a eso, pues ir lógicamente avanzando. Entonces aquí voy a tener el compartir. Si alguien tiene algún comentario, obviamente pues aprovechamos para verlos. Si no, pues obviamente aquí seguimos. Aquí está, internet. Voy a bajar aquí el- la ventanita emergente. Bien. Es una de la página del SAT. Entonces, en la página del SAT hay un apartado específico que dice personas y empresas. Obviamente, esta información que les voy a compartir aplica para los dos, ¿ok? Para personas físicas y para empresas. Voy a entrar por el apartado de empresas porque, pues, obviamente, yo creo que la gran mayoría de los que están por aquí son empresas. Sin embargo, la forma en cómo se entra para personas es idéntico, ¿ok? Es muy semejante. Dentro del apartado bueno, voy a entrar nuevamente aquí al SAT para que más o menos ubiquen el SAT, la página oficial, en el apartado de empresas. En el apartado de empresas hay un apartado que se llama declaraciones. Lógicamente ustedes como contadores, yo supongo que entran todos los días por aquí. Vamos a darle aquí en ver más. Y en ver más hay un apartado que se llama visores. Si tú me preguntaras de dónde está tomando el SAT la información para efectos de estarme auditando, yo te diría que de estos visores. Eh, de hecho, si se dan cuenta, creo que me regresó a personas, sí me regresó a personas. Voy a cambiar nuevamente a empresas. Y aquí en empresas, visores, tenemos al menos tres. El primero es el visor de facturas de ingresos para el pago provisional de régimen general de ley. Ese visor se dejó de actualizar hasta enero del 2024. Yo supongo que el SAT lo va a retomar en algún momento. Sin embargo, la realidad es que ahorita no me afecta mucho no tenerlo, ¿ok? El segundo visor es este otro, visor de facturas emitidas y recibidas del pago provisional definitivo para el régimen simplificado. Importante, a pesar de que tu empresa no esté en régimen simplificado, como quiera funciona. En este es en el que el SAT se basa para efectos de las invitaciones y todo lo que nos pide, los exhortos y todo eso, ¿ok? Eh, Voy a bajar aquí, voy a entrar como tal. Obviamente me pide que me loguee, yo me voy a loguear ahorita con la empresa física, perdón, con la empresa moral, que es Bienes Ofimáticos Valdés. Aquí me pide, pues lógicamente, el CHAPTA, FK7N, BX, enviar.
Y este es el visor como tal, ¿ok? Que va a abrir por aquí. Entonces, cuando me abre el visor, me pregunta que qué quiero ver, consultar visor de comprobantes de nómina, visor de comprobantes de nómina para trabajador, y ese es el que me interesa, consultar el visor de facturas emitidas y recibidas. Entonces, aquí me pregunta por qué ejercicio quiero ver. En este caso, me interesan las emitidas del 2024 de ingresos. E incluso me permite ver la opción de si quiero ver ambos, o en este caso me permite diferenciar entre las PUE, que son pago no solo exhibición, y las PPD. Entendiendo que las PUE, para efectos fiscales, el SAT casi siempre las va a considerar como un ingreso definitivo, ¿ok? Bueno, no casi siempre, siempre. Vamos a darle consultar. Y al consultar, si se dan cuenta, aquí abajo me aparecen del 2024 todas las operaciones que yo he tenido, en este caso relacionadas con la emisión de facturas. En enero tuve 116, en febrero 60, en marzo 76, en abril 42, en mayo 78 y en julio llevo 48. Me dice cuál es, en este caso, el subtotal, 403,000. Por ejemplo, vamos a ver mayo, que es un mes completo, 626,000. Y me dice que tengo un impuesto que cobré, es un impuesto trasladado, de 100,282. Se podría considerar que esa es mi base de impuestos para ICR en el acumulable anual. Obviamente tendría que acumularlos con los previos y aplicar el coeficiente de utilidad. Sin embargo, para efectos de IVA, eso es para efectos de ICR. Para efectos de IVA dice, ok, págame ese impuesto. Y le digo, espérame. O sea, también hablamos de mis deducciones, ¿no? En ese caso, mis acreditamientos. Habría que ver eso también. Y aquí quiero destacar esto. Suma de las facturas vigentes emitidas tipo ingresos, donde el pago dice pago en parcialidades y pago en una sola exhibición. Importante, esta es una leyenda prefijada por parte del SAT. Si yo me cambio aquí a solamente los PUE, a pesar de cambiarme a los PUE, como quiera la leyenda sigue existiendo, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta, son menos XMLs, es menos el IVA, pero entonces nomás quiero que entendamos que esta leyenda no se actualiza cuando yo actualizo aquí este dato, ¿ok? Nada más para que estemos claros. El problema con este visor, bueno, dos temas con este visor. Una, este visor el saldo actualiza con las facturas que yo emito y recibo, en este caso todos los días, pero él lo actualiza más o menos entre las 12 de mediodía y las 3 de la tarde. Es decir, ahorita son casi las 12. Es probable que yo ahorita no esté viendo en este visor las facturas de ayer en la tarde. Es muy probable, ¿ok? De hecho, dice que tengo 48 del día de ayer, bueno, en este caso de junio. Otro punto de este visor es el que usa el SAT para efectos de hacer las auditorías. Es decir, cuando me dice que no coinciden los egresos, es porque en recibidas de ingresos, si se dan cuenta, solamente me permiten mostrar las PUE, obviamente para práctica de ellos. Dice, cuando hay inconsistencias, incluso en el tema del DIOT, es porque dice que yo aquí tengo más o menos XMLs vigentes que los que tiene la autoridad y que bueno, perdón, estos son los que tienen la autoridad, que los que yo le reporté en la declaración informativa o en el pago provisional. Entonces, Roberto, ¿cómo se resuelve el tema del DIOT que platicaste hace rato? Para mí el punto uno es, ¿qué le declaraste en el DIOT? Súmame el total de las operaciones con proveedores y chécate aquí para ver si corresponde ese IVA, en este caso 15,000, con lo que reportaste. ¿Sí corresponde? No, pues ya valió, no, y no corresponde. Ah, bueno, ahí está el problema. El SAT actualizó sus visores, es decir, con la información que tiene hasta ese momento, y dice que no corresponde. Dice, bueno, me queda claro que es eso. Y lo, ¿por qué? Y lo, ok, ya viste el título, pago una sola exhibición, y luego dice forma de pago bancarizada y uso del CFDI, gastos y adquisiciones. ¿Y a qué se refiere eso, Roberto? Se refiere a que solamente va a mostrar en este visor la información de los pagos que se hicieron a través del banco, no va a mostrar las de efectivo y tampoco te va a mostrar si el uso del CFDI fue otra cosa distinta a gastos y adquisiciones. Para que se entienda un poco mejor esto, si tienen dudas, pregúntenme, ¿eh? Para que se entienda un poco mejor esto, aquí está la forma de pago. Este es el catálogo del SAT respecto a formas de pago. Y dice, ¿se considera efectivo bancarizado? No. Entonces, de forma automática, en este visor, en cualquiera de los meses, nunca va a salir un XML que haya sido pagado en efectivo. Oye, Roberto, es que eso no es correcto. Dice la ley que las facturas inferiores a 2,000 pesos sí, sí se pueden hacer facturas en efectivo. Sí, nomás quiero que te quede claro que el visor del SAT dice que no va a mostrar esas facturas. Entonces, me faltan 5, Roberto, y son las 5 que no están aquí, ¿ok? Deben ser esas. Súmalas y a ver si te dan el importe del IVA para efectos de proveedores que le reportaste en el DIOT. Sí, sumadas y dan, ok, entonces hazle esa aclaración al SAT. Dile, en el mes de, fíjense qué chafa, pero así es este show con el SAT, ¿verdad?
En el mes de enero del 2020, ahorita dice el contador Guillermo, por ejemplo, en el mes de enero del 2020 me dices que hay inconsistencia en el DIOT. En tu visor dice que yo tengo impuestos por 15,372. O en este caso es más, una base, porque casi siempre hablamos de bases en esos visores. Una base de 105,000 para efectos del IVA al 16%. Eh, y yo tengo reportado hacia ti SAT, que son decir, 107,000 pesos. La diferencia que yo detecté, porque no me dijiste cuál era, es real, en tu reporte que me mandaste no me dijiste cuál era. La diferencia que yo detecté fueron 2,000 pesos y son estas facturas pagadas en efectivo que fueron inferiores a 2,000 pesos y que cumplen el requisito del Código Fiscal de la Federación, ta, 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 ta. Entonces, la respuesta a ese tipo de cartas de invitación o vigilancia profunda sería esa. El problema es cómo fregados hago para cruzar esa información. En este caso les platicábamos que nosotros tenemos herramientas digitales. Yo en su momento busqué herramientas y nos hicimos socios de esta empresa que se llama Easy Audita. Creo que algunos de ustedes ya la tienen. Y básicamente es entender que a través de herramientas yo puedo ver más o menos qué es lo que tiene el SAT. Incluso más o menos me refiero al tema de las diferencias de los días. Pero sí puedo saber exactamente cuáles son las facturas que están faltando, por ejemplo, aquí en emitidos. La diferencia entre esta herramienta y ese visor del SAT es esto. Me voy a meter aquí al mes del 2024 de mayo. Dice que mi herramienta está actualizada aquí a mano izquierda abajo, de descargas completadas al 24 de junio a las 11:30 de la mañana. Entonces, yo tengo la información de ayer a las 11:30 sincronizada, ¿ok? Entonces me dice que en el mes de mayo tengo en total todos los FDIs vigentes, 75 CFDIs, con un ingreso de subtotal de 626,759. Vamos al SAT, es mayo de emitidas, ambos, y dice que son en mayo 75, 626,760. Es el mismo importe, nomás obviamente el saldo redondeo hacia arriba. Y que el IVA que yo tengo en mi sistema de Easy Audita es de 100,282. Vamos a redondearlo. 100,282, igualito que el SAT. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este visor y lo que tiene el SAT? Básicamente que aquí sí puedo ver exactamente cuáles son todos mis XML. Si tengo 75, yo sé que en una sola vista de 100 puedo ver mis 75 e incluso si quisiera los podría ordenar por fecha. Entonces, mi trabajo como contador es autofiscalizarme y decir, ok, SAT, respecto a lo que tú tienes de pagos provisionales, vamos a ser realistas y sinceros. Nunca te va a reclamar el IVA, los ingresos a menos que no lo hayas reportado. Es decir, el ingreso, si tú lo reportaste, nunca te va a decir nada. Eh, sí puede hacer que te exija unos que hayan sido emitidos en PUE. Por ejemplo, aquí voy a poner PUE. Dice que tenemos 65. Vamos a ponerle aquí arriba PUE. Y dice que tenemos 65. Entonces, sí puede hacer que en el pago provisional, y ese es el cruce que tenemos que hacer nosotros, yo haya reportado 64. En el caso de nosotros pasa, ¿eh? En el caso de bienes ofimáticos pasa. ¿Por qué pasa, Roberto? Porque es común que en nuestro caso emitamos la factura un 31 de mes o un 30 de mes. Digo, era común porque ya lo estamos corrigiendo nosotros, ¿eh? Y otra vez se los platico de forma general y así, sin pelos en la lengua porque quiero que a ustedes no les pase. Por ejemplo, esta factura del 31 de mayo, vamos a abrirla, dar un clic aquí para ver cómo está. Dice, esta factura fue pagada en efectivo, extrañamente, digo, casi nunca nos pagan en efectivo, y fue una sola exhibición. Entonces, si en el caso, por ejemplo, esta sí, no creo que haya problema. Vamos a ver esta otra que es del 31 de mayo, Susana. Esto pasa comúnmente con mis distribuidores. Por ejemplo, yo le emito esta factura a Oscar Díaz, que está en Monclova, que es esta factura específicamente. Y Oscar se compromete a pagármela el día de hoy, 31 de mayo. Yo se la emito con PUE, una sola exhibición, y le pongo transferencia electrónica de fondos porque casi siempre me paga así. Pero por alguna circunstancia, Oscar se le complicó y no me pudo pagar, entonces sí la emití con PUE y ya se me pasó cancelarla. Es más, si la hubiera cancelado, probablemente ni siquiera se podía cancelar porque entra el plazo de cancelación, que también algunos de ustedes ya lo conocen. Entonces, Roberto, es que sí se emitió, sí dice PUE y por ende quedó aquí en los visores del SAT. Aquí en este acumulado está. De hecho, en mi acumulado de ICE Audita la puedo ver a detalle, lógicamente. Y dice que le vendí ese producto, el CFDI en línea. Entonces,
En el pago provisional, en el caso de Roberto, yo sé que mi despacho no la reporta. ¿Por qué no la reporta? Porque el despacho dice, lo que diga el SAT en sus visores no está sobre la ley. El Código Fiscal de la Federación dice que se va a considerar pagar una factura, perdón, en el caso de la ley del IVA, la ley de ISR, cuando ocurra el flujo de efectivo, no cuando se emita el CFDI, o no si el CFDI dice PUE. Entonces, el despacho hace lo que dice la ley, aplica la ley del IVA, la ley del ISR, y lógicamente no considera como un ingreso acumulable para efectos de las declaraciones. Eh, y eso es lo que normalmente me podría estar reclamando a mí el SAT. ¿Qué hicimos nosotros para no tener esas discrepancias con lo que reporta el despacho? Siempre es, si el cliente te pide una factura el 29, 30, 31 del mes, emítela con PPD, a menos que te la haya pagado antes. Si te la pagó antes, pone cómo te la pagó, no hay problema. Pero si te dice que te la va a pagar después, siempre, siempre, siempre emítela con PPD. Brincando el mes, si te la pagó a tiempo, no hay problema, le emites el REP, no hay ningún problema. De hecho, aquí si se dan cuenta de mis 65 facturas, yo aquí tengo algunos REPs. En este caso, porque esas facturas, por ejemplo, esta es el 31 de mayo, a pesar de que sí me la pagó a tiempo, como quiera, yo me quise proteger y la emitimos como BPD y posteriormente le emitimos su REP. Entonces, esa sería la mecánica de cómo protegernos, pero si no nos protegemos porque no sabíamos, porque no hemos entrado a esta plática, porque no entendíamos cómo lo veía el SAT, simplemente entender que el SAT te va a reclamar eso que dice PUE y tu respuesta para eso sería, sí la emití como pude, sin embargo, no ocurrió el flujo de efectivo y la ley del ICR, la ley del IVA en el artículo tal, 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 dice que cuando ocurre el flujo efectivo y no ocurrió. Entonces no me reclames algo que no corresponde. El problema, y esto es lo que quiero que les quede claro en esta sesión, es que la tendencia por parte de la autoridad, y hablamos del SAT y del gobierno en general, es que las leyes se rijan con el paso del tiempo en base a lo que digan los FDIs. Entonces, parte de estas pláticas es que queremos que tú como empresa o como contador te empieces a alinear, a entender cómo te ve el SAT y cómo te protejas, ya sea emitiendo las facturas como PPD que dijimos ahorita, o emitiéndolas como PUE hasta que sean efectivamente pagadas para que no te hagan esos exhortos o cartas de invitación de las que hablábamos al inicio. Eh, la tendencia, ese es mi criterio, mi forma de pensar, es que a la larga la autoridad, entendiendo que tiene mayoría en Cámara de Diputados, Senado y todo el show, puede decir, vamos a modificar la ley del IVA, la del ICR, y que diga ahora que se considera que hay flujo de efectivo si la factura dice PUE. Y ya, no hay más que hacer más que modificar un poquito la ley, y hablamos de ley del IVA, de ley del ICR y el Código Fiscal. Y ya con eso se podría hacer que cuadre entonces lo que te exige la autoridad a través de sus cartas de invitación, la vigilancia profunda, los visores del SAT, y en este caso que cuadrarían con ICI Audita, que es la herramienta que nosotros usamos. Pero entonces, para mí es, si sabemos que vamos para allá, y es más tarde que temprano vamos a llegar, entender que tendríamos que buscar protegernos y para mí es busca ese tipo de herramientas y busca ese tipo de soluciones prácticas. No emitas una factura en PUE si es fin de mes y no sabes con certidumbre si te la van a pagar o no. Para mí, emítela siempre con PPD. Esa es una de las formas que podemos hacer ese tipo de validaciones cruzando con la página del SAT. Entonces, en CFDIs recibidos, perdón, emitidos, siempre va a cuadrar, ¿ok? El problema va a ser los CFDIs recibidos. Vamos a darle consultar. Fíjense. Aquí ya de entrada me dice suma de las facturas vigentes recibidas por tipo de ingresos con método de pago PUE. Aquí ya no habla de las PPDs, lógicamente. Forma de pago bancarizada, tampoco habla de los REPs de mis proveedores. Y uso del CFDI, gastos y adquisición. Entonces, según este archivito del SAT, que este es el archivo del SAT, se va a efectivo, se va a bueno, cheque nominativo sí se considera bancarizado, transferencia, tarjeta de crédito, monedero sí, dinero electrónico. Si tú usas o en este caso, tu proveedor, cuando te emite una factura, usa cualquiera de estos, vale, despensa, dación, pago, hasta aquí, ninguno de ellos se considera bancarizado. Tarjeta de débito sí, tarjeta de servicios también. Por ejemplo, si tú vas y cargas gasolina a Costco, eso se considera que es una tarjeta de servicios y sí, sí, sí funciona para efectos de la deducibilidad. Obviamente, una factura que se pone por definir significa que no te lo han pagado y tampoco se considera como bancarizado. Solamente las que están en amarillo se consideran bancarizadas. Entonces, hablando de esta leyenda, a eso se refiere con bancarizado. Hablando de esa misma leyenda, uso del CFDI. Si tú en la factura que recibes como gasto
la persona que te la emitió le puso adquisición de mercancías, sí la considera el SAT. Si le puso gastos en general, sí la considera el SAT. Pero si tú compraste un equipo de cómputo, una computadora, obviamente, y tu proveedor te le puso I04, como está marcado aquí en el catálogo, no la va a considerar el SAT. El SAT, para efectos prácticos, lo que está haciendo es extrapolar la ley del ICR, donde dice que las deducciones por inversiones son deducibles en base a un factor de deducción mensual, obviamente un porcentaje anual total, y eso lo extrapoló a IVA, donde no aplica esa ley o esa forma de hacer esa deducción. Obviamente sabemos que en el caso del IVA hablamos de los factores de proporción si manejas ingresos grabados y exentos. En este caso no hablamos de ese pedazo. Supongamos que tu empresa, como la mía, no tiene ingresos exentos y grabados, todo es grabado porque pues así yo facturo. Entonces, en el caso de mi empresa, si yo comprara un equipo de cómputo y lo pagara de contado, es decir, sea con tarjeta o como sea, pero se paga una sola exhibición y en mi factura dice PUE, pero el uso del CFDI dice I04, el SAT va a omitir esa factura de este visor. De hecho, ahí dice arriba, ¿verdad? Es decir, quiero que quede claro que sobre aviso no hay engaño. El SAT está diciendo que aquí no va a haber las de I de inversión. Entonces, el tema de que no me cuadre 54 CFDIs en mayo es o porque tengo pagos bancarizados, es decir, perdón, tengo pagos no bancarizados, es decir, pagados en efectivo o algún otro medio que no sea efectivo, o porque el uso del CFDI que me puso mi proveedor era distinto a uso del CFDI gastos o adquisición. 54. Vamos a ver qué dice y se audita. Mayo, recibidos. Vamos a ponerle todos vigentes. Y dice que en este periodo, recibidos, sí, que tengo 124, 90,000 pesos de IVA y 2,601 pesos, perdón, retenciones, vamos a ver el IVA. Aquí estaba. Traslado de IVA, 90,000 pesos de IVA es la base. Traslado de retención. Retención de ICR, traslado de IVA es 90,000. Sí, más o menos son 90,000. Entonces, obviamente, el SAT está descontando o no está mostrándome muchos XMLs que para efectos de lo que él dice no van. De entrada, vamos a hacer un filtro. Acá tenemos 54. Aquí el filtro que tiene el SAT es este. Dice PUE. Acuérdense que el SAT solamente me va a mostrar los PUEs. Dice, bueno, mira, si solamente consideramos los PUEs, ya te acercas más, 57. Pero tú tienes un IVA trasladado de 45,600 en tu ICE Audita. Vamos a ver cuánto tiene el SAT. 45,587. Tu trabajo como contador, para todos los que nos están viendo en esta sesión, son 25, es tratar de acercarme lo más posible a ese importe. 45,676, 45,587. Lo voy a ser sincero. Cuando yo hago mis pagos provisionales, en ese caso de las empresas chiquitas, de los reciclos y eso, hago este cruce, digo, ok, ¿cuál diferencia hay? 100 pesos. No, no me voy a pelear con eso. Pago lo que tú digas, Sat. ¿Por qué es lo que tienes en tus visores? Desconozco, y eso son cruces que puedo hacer. Aquí está IVA, IVA base flujo, IVA base flujo. Son cruces que yo puedo hacer dentro de ICE Audita. Por ejemplo, IVA acreditable. Dice que tengo 55 facturas de contado por 45,586, que es este importe. Si se dan cuenta, aquí ya me está cuadrando en este reporte que dice ICE Audita. IVA en base a flujo. IVA acreditable, facturas de contado. La cantidad no me da exacta, ¿eh? Son 55 facturas. Aquí tengo 54. Yo ya sé por qué no me da. Digo, obviamente ya lo había visto previamente. Pero el importe sí me da exacto. Si se dan cuenta, 45,586, 45,000 y extrañamente lo redondean a 87, ¿verdad? O sea, digo, sabemos que el SAT aplica ese tipo de redondeos a su favor, ¿no? Entonces, sí me da el IVA, eh, sin embargo, tengo un CFDI sobrante. Si tú me dijeras, Roberto, es que yo sí quisiera ver ese CFDI sobrante, si yo sí quisiera saber por qué me sobran CFDIs, obviamente yo tendría que hacer un filtro aquí, o bueno, buscar los CFDIs donde pueda ver cuántos FDIs recibidos, vamos a ver, nos metemos de este lado,
tengo Compue, pero que el importe, y es este el que está sobrando, que el importe total, por ejemplo, sea cero. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo un CFDI de Banco Santander que su importe es cero, es decir, sí es un XML, pero no tiene ningún importe más que 0,1 centavos. Entonces, el que yo detecté en mi caso que me estaba sobrando en mi pago de impuestos, se iba en base a flujo, iba acreditable, que me sobraba este 55 era ese, el del banco, que me lo imprime en cero. Eh, Otra vez, no siempre vale la pena desgastarse para encontrar esas diferencias si son muy pequeñas. Si son mayores, sí valdría la pena. Otra cosa por lo que sí está cuadrando ahorita, fíjense de este lado, en este caso Easy Audita, la marca, lo que hizo es que creó un nuevo filtro, dice no considerados para IVA, y si se dan cuenta aquí tengo 8. Estos 8, ¿por qué están de este lado? Porque si se dan cuenta a mano derecha, dice forma de pago, efectivo, efectivo, efectivo. Aquí tengo uno de transferencia, ahorita les digo por qué lo quité. Transferencia, condonación y efectivo. Estos son los XMLs que mi sistema de forma discrecional quitó de forma automática porque según lo que dice la regla del SAT en su visor, ni siquiera es una regla que esté en el código fiscal o en la ley, el visor dice que los va a omitir. Yo lo que hago es que para que te cuadre los omito también. Y en mi caso detecté que este XML de Compaq, que es un rep por 2,000 pesos, era lo que hacía que no me cuadrara la cantidad. Aparentemente, por alguna circunstancia, el SAT no lo está leyendo correctamente o no lo tiene en sus registros. Sin embargo, si esté timbrado y si está relacionado, a menos que después haya sido alguna cancelación o algo. Pero bueno, ese también fue uno de los que detecté y por eso no me cuadraba mi IVA. Entonces, en este apartado de no considerados en el IVA, el sistema por default los quita. Los quita de forma natural, sin embargo, para efectos de pago provisional, para mí sería, ¿ya viste cuáles son? Sí. ¿Ya te cuadró con el SAT? Sí. Ok, ahora sí, diles que sí juegan, porque son efectivo y la ley dice que se puede. Y le das a actualizar y el sistema en este caso me incrementa mi IVA acreditable porque los quité. Entonces, nada más lo que quiero que entendamos es, tu objetivo como contador es cuadrar con el SAT. Una vez que cuadres, dices, ok, está bien, ya cuadré, pero mi intención es que pague lo que tenga que pagar y lo que diga la ley, no lo que tú digas. Entonces, ahí ya puedes, después puedo meter mis inversiones, que son los que ya platicamos de club de cómputo y eso, y adicionalmente en este caso, los de efectivo. ¿Dudas hasta el momento, chavos? Y obviamente esto es más como un monólogo ahorita, pero obviamente podemos entrar en discusión o en explicación. ¿No hay dudas? Avanzamos con la presentación. Entonces, ya van dos preguntas que les hago que no me han contestado. Ahí va otra. ¿Cuál es la diferencia entre un XML cancelado y uno vivo? Es decir, yo hago una factura hoy, estamos a 20, ¿ok? Hago una factura el día de hoy y la cancelo 5 días después. En el XML, ¿hay algo que diga en el XML que la cancelé? Digo, además de lo que dijo el conta, que pude haber relacionado una nueva y eso y cancelarla, ¿verdad? Pero el XML original cambia cuando yo la cancelo. Es una pregunta. Ustedes díganme. Vamos a ver. ¿O quieren que sea por dedazo? Vamos a ver. Contador Alejandro Cázares, a ver, alfabéticamente. Aquí están contestando. Guillermo. Deja de estar vigente solamente. Es correcto, contador, pero ¿cómo deja de estar vigente? Es decir, ¿tú cómo te das cuenta, Guillermo, que una factura está cancelada para efectos fiscales? Eso es un hecho. Deja de estar vigente. ¿Dónde sabes eso? Contador Alejandro, ¿quién más? Anabel, Antonio, Berenice, César, Ceci, Esmeralda. Esmeralda Vicente, estás conectada 3 veces. Francisca, Francisco, Guillermo, ya nos está comentando. Vamos a ver, ya contestaron varios. Dice Guillermo, deja de estar vigente solamente en la página del SAT. Ok, ahorita aclaramos eso. Dice, en el acumulado de ingresos. Es correcto, por ejemplo, en el visor del SAT que entramos ahorita, ya no se sumaría. Las inconsistencias que existen entre lo que el SAT me está pidiendo últimamente, por ejemplo, del DIOT o de esto que comentaba Guillermo hace rato de los IVAs y eso, casi siempre.
es porque alguna factura deja de estar vigente en los visores del SAT, es decir, se canceló. La otra es que alguno de mis proveedores fue considerado como EFO y por default el SAT quita esas facturas de mis ingresos, de mis gastos deducibles o acreditables. Son los más comunes que pasen. Ahorita vamos a retomar el tema de cómo deja de estar vigente. Y dice, nunca he visto un XML, dice Francisca, fíjense. Nunca he visto un XML que esté cancelado, pero que se ve que está cancelado al checar en el SAT. Es decir, y eso es una parte de la respuesta, Francisca. La realidad es que cuando yo cancelo una factura, el XML es inamovible. Ese ya fue timbrado y así se va a quedar por toda la eternidad. Lo que se actualiza, y esa es ya la respuesta como tal, es el estatus. El estatus en donde, el estatus que se actualiza es el estatus del metadata. Es decir, en la página del SAT existe un documento que se llama metadata, donde está el importe de todas mis facturas que yo emito, quién las recibió, quién las emitió, cuál es la fecha de emisión y muy importante, si está cancelada o no y cuál es su estatus de cancelación. Eso aplica para emitidas, aquí está, y para recibidas. Entonces, lo único que cambia en una factura cuando se cancela es el estatus. Quiero que les quede muy claro esto. El visor del SAT sí actualiza el estatus de las facturas. Lo malo que tiene este visor es que no me dice cuáles. En el caso de Easy Audita, por ejemplo, digo, obviamente lo que yo busco es que ustedes se autofiscalicen, ¿verdad? Y es, ok, ¿por qué no cuadra con el SAT? Bueno, te voy a decir por qué no cuadra. Fíjense, en el caso mío, en abril, digo, yo ya lo detecté, lógicamente, tengo todas mis facturas, pero también tengo canceladas. En canceladas, vamos a ponerle abril PUE, son todas recibidas, emitidas, perdón. Es que fue en una cancelación de emisión. De hecho, en esta emisión ocurrió el error que comentaba el contador Guillermo. Entonces, en emitidas de abril, canceladas, fíjense lo que dice aquí, fecha de expedición. Esta información específicamente se saca del metadata. Fecha de emisión 10 de abril del 2024. Fecha de cancelación 30 de abril. Fecha de emisión 10, 16, 16, 17, 25 y fíjense esta. Perdón, no es esta, es esta. Sistemas Intermunicipal de Aguas y Saneamientos de Monclova. 18 de abril, fecha de cancelación 2 de mayo. Ese es el estatus que se actualizó, pero se actualizó hasta el 2 de mayo. Entonces, es probable, es un decir, que esta factura se haya metido en PUE, una sola exhibición, y transferencia electrónica de fondos. Si esta factura hubiese sido cancelada, como esta, fíjense, 30 de mayo, ahí te encargo, Magna Closure, 30 de mayo. PPD, bueno, no hay tanto problema porque esto es PPDI por definir. Pero bueno, supongamos que esta factura hubiese sido cancelada el 30 de mayo. Es muy probable que en el pago provisional que se hizo por parte del despacho el 17 de junio, si ellos se fueran en base a lo que dice el CFDI, la hubieran considerado como emitida y la hubieran pagado como impuesto. Nosotros no lo hacemos así, dijimos que nos vamos sobre la ley. Pero el SAT sí me la exigiría el 17 de abril porque fue emitida como PUE, por eso me la exigiría básicamente. Entonces, en el visor del SAT aparecería como viva hasta el 17 de junio, de mayo, perdón, y lógicamente sería exigible para efectos del pago de impuestos en este visor. Entonces, me genera esa inconsistencia, me genera que el estatus no lo conozca o no sepa si está cancelado o no. Entonces, las diferencias que existen, como lo comentaba hace ratillo el contador Guillermo también, es porque yo la emito y luego la cancelo en un mes posterior. Fíjense esta, sistema intermunicipal, perdón, era este debajo. Se emitió el 18 y se canceló el 2 de mayo, pero fíjense en mayo. Vamos a emitidos, vamos a ver vigentes, vamos a ver el mes de mayo. En mayo, si yo busco esa misma factura, aquí está emitida. El problema con esta emisión, y ya toqué base aquí en la oficina por esto, es que debimos haber relacionado la factura anterior. Siempre que una factura brinque de mes y se tenga que cancelar y volver a emitir, es ideal hacer el procedimiento del cual hablaba el contador Guillermo hace rato. Es decir, genero la factura, fíjense, dije genero, no emito. Genero la factura, relaciono el folio que voy a cancelar, emito esta nueva factura que es la que lo sustituye, le pongo que es relación por cancelación emitida previamente
y ahora sí cancelo la previa y esta nueva sustituye la anterior, pero esta es la que la reemplaza. Entonces, ese es el procedimiento ideal. En esta empresa, bueno, en esta factura específicamente, si se dan cuenta, no se hizo esta relación. Esos son los problemas que el SAT actualmente está detectando y en mi caso yo ya lo detecté y podría saber que el SAT me lo puede reclamar. Y otra vez, una de las respuestas sería, pues sí, tu página no me deja hacer esa relación hoy o ese día que yo lo intenté no me dejó, lógicamente, que fue el caso del contador Guillermo, perdón, del 2020, ¿verdad? Entonces, no sé si tengamos algún duda o comentario de esto en el tema de las cancelaciones, el tema de cómo identificar los periodos de cancelación. Por ejemplo, estas son de mayo y fueron canceladas en mayo, no hay problema en ninguna de ellas, pero sí es importante estar verificando ese estatus. Entonces, el metadata sí, como comentamos, es el que valida el estatus de un XML si está emitido o vivo o cancelado en este caso. Y pues básicamente por eso puede no cuadrar. Pues en base a todo lo que ya vimos previamente, el cálculo de IVA el día de hoy ya se puede hacer en base a lo que contenga el CFDI 4.0 y el CFDI de pagos. Tanto así que, por ejemplo, yo ya les mostraba que aquí dentro de mi herramienta lo que yo hago es eso. Todos los meses, por ejemplo, estamos a 25. Vamos a ver cómo va a cerrar Bobicom. Junio. Este chamba lo hago todos los meses yo. Me meto aquí y digo, ok, IVA trasladado 68,000, IVA acreditable 47,000. Más o menos tengo que estimar que voy a pagar 21,000 pesos, más o menos. Y luego aquí me doy cuenta, digo, ok, del trasladado tengo facturas de contado 46 que suman 389,000 pesos. Facturas cobradas que fueron de crédito, 4 de 4, es decir, emití 4 con PPD y las 4 ya emití el REP, 39,000. Entonces el total de ingresos son 429,000 pesos. Aquí están las facturas que yo emití. Aquí puedo ir viendo una por una de ellas. Eh, y en este caso, el IVA que estoy considerando para efectos de estos 68,000. La realidad es que otra vez, en el caso de los ingresos, no me mortifica mucho a menos que emita una factura el 29, 30, 31 y le haya puesto PUE, pero no me hayan pagado. Esa sí me mortifica. Y ya tratamos de no hacerlo, ¿ok? En el caso del IVA acreditable, sí es otro problema, ¿verdad? Porque aquí hablamos entonces de las facturas de contado, que es decir, que las pagué y me emitieron una factura como PUE, no hay ningún problema. Pero aquí, por ejemplo, no consideradas. Es decir, a ver, sistema, ¿por qué me estás quitando todas estas facturas como que no son consideradas? Y dice, ah, pues ya te diste cuenta, efectivo, 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 condonación, esa no la considera el SAT, efectivo, efectivo. Pero esta de condonación es de 5,946, que es, es una nota de crédito. Ah, pues ok, estoy de acuerdo. Entonces, simplemente entender que yo tendría que hacer esta revisión todos los fines de mes para efectos de ver más o menos cómo va a quedar mi pago provisional. Y si yo considero que todas mis facturas que fueron pagadas en efectivo, que son chiquitas, por ejemplo, son de casetas, por ejemplo, muchas de ellas, y que pues mal que bien tienen un IVA que me puedo acreditar, por ejemplo, esta de 123 es Total Play. Malamente Total Play considera que las pago en efectivo siendo que hacemos transferencia, pero esa es su forma y ya lo peleamos, ya hablamos con ellos, ya mandamos correos, pero no han corregido. Entonces simplemente le digo, ¿sabes qué? Esta sí considéramela y lo voy a actualizar. Y lo que hace el sistema entonces es que me suma ese ingreso para un ingreso acreditable y lógicamente mi IVA a cargo baja. Entonces, su trabajo sería esta fiscalización y decir, ok, quiero cruzar información con el SAT y quiero más o menos estar reportando eso. Eso se hace con esta información. Importante, en esta información consideramos tanto facturas todas como los REPs, que son las facturas pagadas a crédito, y los REPs lógicamente tienen que haber sido timbrados. Es decir, por ejemplo, este REP mata estas tres facturas. Obviamente eso es muy chiquito, pero de los grandes, de Compact, por ejemplo, sí puedo ver todas las facturas que estoy matando, que fueron 104,000 pesos muy buenos, que me voy a acreditar para efectos del IVA, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que cada semana tengo que estar haciendo. Hay una duda aquí por parte de Xochitl. Una duda sobre los FDIs recibidos, que es el tema que estamos tocando ahorita. Por ejemplo, en Dominos dice, perdón. Solo te piden ingresar el ticket y tus datos fiscales, pero al llegar la factura en forma de pago dice 99 por definir. Te solicita la refacturación, pero pues no creo que lo hagan. En ese caso, ¿cómo aplica para efectos del IVA? Como con esa forma de pago, en este caso, y el método de pago si dice PUE. Ahorita vamos a tocar ese tema, Xochitl, pero como quiera te respondo una vez. Hay una opción dentro de la herramienta que se llama validaciones. En validaciones, yo puedo ver eso que tú dices, es decir, un CFDI de ingresos, aquí está, en ese caso ingresos, ya sea emitidos o recibidos,
que en este caso fue PUE, una sola exhibición, como dice Xochitl, que yo tengo varios de esos, Xochitl, que dice PUE, pero aquí dice PPD, que es el caso que menciona Xochitl. Quiero que te quede claro esto, Xochitl. Obviamente, no porque haya sido emitido mal, en este caso PUE y PPD, en este caso todos estos son míos y son de efectivo. Quiero ver si tengo uno de PPD. Es PUE, pero te le pusieron, vamos a ver nuevamente, PUE y te le pusieron por definir, perdón. Efectivo, todos los míos son efectivos estos. Bien, en este caso, Xochitl, quiero que te quede claro esto. No porque la factura eh, haya sido emitida incorrectamente, tú no te la vas a hacer deducible. Es decir, sí la haces deducible, ¿ok? Pero quiero que te quede claro que el SAT te la puede requerir en una carta de invitación o un exhorto donde te diga los ingresos que te acreditaste, perdón, los egresos que te acreditaste para efectos del IVA son superiores o tu información que me mandaste del DIOT, como es lo que ya les platiqué que está pasando mucho, está incorrecta del mes de junio del 2025. Y no te va a decir cuál es, Chile, pero para mí es métete al visor, otra vez. Ya me metí al visor. Sí, Roberto, me faltan, aquí dice 35 en el visor del SAT, IVA en base a flujo, junio, IVA acreditable. Y en mi conteo tengo 37. O es más, tengo 35. Pero en no considerados, tengo una que dice por definir, que es la del Seven. Si la agrego, porque tú me dijiste que si yo quería podía agregarlas, y le doy a actualizar, ya me la agrega el sistema, pero el SAT no la ve. Y yo te dije, sí, porque ya te dije que el SAT malamente en esta regla suma las facturas vigentes de tipo ingresos con método de pago, una sola acción, forma de pago bancarizada y por definir no es bancarizada. Pues nomás lo que quiero que quede claro es, te la va a reclamar más adelante. Obviamente, lo ideal va a ser que con el paso del tiempo todos nos alineemos y los proveedores hagan lo que dice, te iba a decir que la ley, pero la ley no habla de eso. En este caso, las reglas, las guías de llenado, el XSD, es lo que dicta cómo se llena un CFDI. Entonces, cuando todos nos alineemos y hagamos correctamente lo que dicen las guías, este tipo de situaciones van a tender a bajar. Por lo pronto, acredítatela si vale la pena el importe, entendiendo que te la pueden reclamar, ¿ok? Entonces, no hay problema por eso, pero sí quiero que te quede claro que si no te la corrige el proveedor, te la van a reclamar, entre comillas, más adelante con una carta exhorto. Obviamente, siempre y cuando el bot la reconozca y te mande la invitación. Todo lo que pueda estar pasando. Entonces, ahorita el cuadre se hace a través de tanto las facturas de crédito, que son los reps, como las facturas de contado, que son las que están marcadas como PUE, ¿ok? Y en los reps ya platicamos que en este caso, en mi sistema, dice que tengo 6 reps, sin embargo, tengo 39 CFDIs relacionados. Y si hablo cada uno de ellos, pues obviamente me dice cuáles son las facturas que estás pagando de ese rep. Ese es el cruce que actualmente se hace a través de esta opción. Eso antes no era posible. Silvia dice, buenos días, sí se escucha fuerte y claro. Ah, contador, eso fue la del principio, vamos a ver, perdón. Dice Juan José Rueda, tengo un cliente que hizo esto, ejemplo, ¿es correcto hacer una factura en mayo con PPD, que es pago parcial diferido, y 99 por definir, y el complemento con fecha de pago en abril? Aquí vamos aprovechando que preguntas eso, Juan José, pon atención en esta imagen, por favor. Obviamente va para todos, pero esta imagen habla de eso. Vamos a las siguientes más. Eh, un rep, José Juan, tiene dos fechas. Fecha de emisión y fecha de pago. Importante. La fecha de emisión es cuando tú timbras el CFDI. La fecha de pago es la fecha del documento. Es decir, vamos a hablar de los sistemas de nosotros, de los de la marca de compra. En Compaq Factura Electrónica, en Compaq Comercial Premium, por ejemplo, cuando tú haces un documento, lo primero que te preguntas en el título es la fecha. Y obviamente siempre te ponen la fecha de hoy, ¿ok? Siempre. Eso quiero que quede claro. La fecha sí se puede modificar y tú le puedes poner, espérame, el cliente, como tú dices, la emití el 30 de mayo tal vez con PPD, por pago parcial diferido, y le puse por definir. Hoy, 5 de junio, estoy emitiendo el rep. Mi cliente, estamos en el 5 de junio, José Juan.
Mi cliente me dice, te la pagué el 3, vas a tu estado de cuenta, sí está el 3. Entonces, en tu sistema de comercial, por ejemplo, te metes y le pones 3 de junio. Eso sí se puede cambiar, ¿ok? 3 de junio. Cuando tú le pones el pago, todos los datos y le das timbrar, en el sistema, por default te pone una fecha de timbre, que es esta. Aquí te diría 3 de junio, perdón, 5 de junio, que es la fecha del timbre. Pero la fecha de pago pondría la que tú pusiste, 3 de junio. Entonces, en el caso de los reps, es de los pocos documentos en CFDI que sí puede manejar una fecha de emisión y una fecha de pago, y es correcto, ¿ok? Incluso, oye Roberto, es que se me pasó a emitirle a mi cliente un rep. Ya estamos a 17. ¿Se lo puedo emitir con fecha del 5, que fue cuando me lo pagó? Sí, ningún problema. Entonces la fecha de pago sí es modificable, la fecha de emisión no es modificable. Nada más para que quede claro, Juan José. No sé si quedó claro, Juan José, como que aquí me puedes comentar. Entonces, entendiendo eso que vimos con Juan José y entendiendo que en el REP nuevo, que es el REP 2.0, ahora tenemos un documento relacionado, es decir, cuál es el documento que estoy pagando. Aquí dice documento relacionado. Que tenemos una base del documento relacionado, la base para IVA, que tenemos el importe del documento relacionado, el tipo de impuesto que es el IVA el 16, el 002 dice IVA del 16%, aquí me dice la tasa. Entonces, en cada uno de mis FDIs estoy relacionando cuánto me está pagando mi cliente o yo le estoy pagando a mi proveedor, porque también aplica de allá para acá. Y en este caso el SAT ahora sí sabe, en las facturas que dicen PUE más los reps, todo el ingreso que yo tuve para efectos de IVA y ICR y asimismo todas las deducciones que yo puedo acreditar. Todo esto está fundamentado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Dice que las operaciones emitidas en parcialidades o diferidas, como es el caso que comentamos ahorita, se tiene que emitir con un CFDI del valor total de la operación. Sin embargo, se tiene que expedir un CFDI complementario que se llama complemento de pagos, recepción de pagos, por cada uno de los pagos que se efectúen. Y fíjense lo que dice abajo, el mismo 29A del código dice que no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente si no tienes los dos CFDIs, tanto el original más el REP que lo ampara en el tema del pago. Entonces, con esta información, podríamos considerar que en el cálculo del IVA para efectos del SAT, y que es básicamente lo que tenemos en este visor, perdón, en este visor, básicamente es el IVA de las facturas PUE. Aquí arriba dice, pago no solo exhibición, y obviamente bancarizado. Base de los CFDIs de pagos 2.0, aquí hay una opción que se llama pagos. De hecho, no sé si me voy a sacar ahorita porque la sesión puede haber caducado. Pero bueno, aquí está el CFDI de pagos. Y sí, me dice que ya caducó. Eh, Vamos a cerrar aquí. Iniciar otra vez. Digo, aprovechando que estamos aquí con los visores del SAT, ¿verdad? Visor de facturas emitidas y recibidas, de pagos, sin método de pago, porque así es lo que dice la ley. Entonces aquí cruzo con esta información, mayo 62, 236,000, 37,456. Entonces, tengo el IVA de las facturas de PUE más el IVA de los FDIs de pagos, que son estos, considerando la fecha de pago del mes, no considera la fecha de emisión, ¿ok? Sino la fecha de pago del mes. Es lo que el sistema puede considerar o el SAT consideraría como IVA acreditable o trasladado según corresponda. También recordar que hay una regla de emisión de CFDIs que dice que es la regla 27132, que tenemos como máximo 5 días naturales del siguiente mes para emitir los reps. No hay ninguna multa, o al menos al SAT no la ha puesto como tal, por el tema de que yo la emita el 6, el 7, el 8. Pero mi sugerencia es que si son tus clientes, sí se las emitas en los primeros 5 días, para que no haya ninguna duda que sí te la pagaron correctamente. Incluso actualmente en el caso de los IVAs acreditables y en el prellenado que hacen las declaraciones en la página del SAT, este es un screen de esa página, también hace mención a eso, suma de las facturas recibidas tipo ingresos en método de pago PUE, una sola exhibición, forma de pago bancarizada y uso del CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general. En el caso de los REPs dice suma las facturas recibidas de tipo pago, donde la fecha de pago corresponde al mes, lo que explicábamos ahorita, forma de pago bancarizada y uso del CFDI, adquisición de mercancías y gastos. Este último punto, forma de pago bancarizada y uso del CFDI, adquisición y gastos,
el SAT hoy todavía no tiene cómo cruzarlo. ¿Por qué no tiene cómo cruzarlo? Porque un REP no habla de forma de pago ni habla de uso de mercancías. Eh, el REP lee lo que tenga el XML. El SAT está trabajando actualmente para poder cruzar esa información y que también se pueda, de cierta forma, que sea clara en el REP. Es probable que en base a esa deficiencia, el SAT saque una versión de pagos REP 2.1 para parchar esa necesidad de que el REP diga si estás pagando una factura que dice adquisición de mercancías y gastos o alguna que fue pagada que fue emitida para efectivo, bueno, perdón, no para efectivo, que fue emitida para inversiones, como sea equipo de cómputo o cualquier otro tipo de inversiones. Entonces, por lo pronto, saber que es probable también por eso no cuadre en la página del SAT. ¿Cuáles son las principales causas entonces de las diferencias con el cálculo del IVA del SAT? Una es el CFDI de pagos pendientes de emitir, y este dato está interesante. Y recibir de facturas de crédito PPD, o lo mismo CFDI de pagos relacionados a facturas de pago de contado. Eh, Pregunta María Magdalena Bustos, a mi prima, que desde cuándo se cambió prima, eso ya tiene tiempo, la verdad. Eh, Cuando salió el tema del Red 2.0, que fue prácticamente en abril del 2023, o sea, cuando entró en vigor 100%, creo que previo a eso, en diciembre, ya estaba validado el tema de los 5 días, es decir, eso tiene tiempo funcionando así. Si acaso no lo estás haciendo de esta forma, mi sugerencia es que lo empieces a hacer ya, entendiendo que otra vez todavía el SAT está haciendo esos cruces de información apenas. Anabel, levantaste la mano si quieras abrir el micro o preguntar por el chat, como tú gustes. O no sé si le picas sin querer, Anabel. A ver. Pues no tienes micro. No sé si quieras comentar por aquí por el chat. Están escribiendo. Bien, en lo que Anabel escribe su pregunta, ¿ok? CFDIs de pagos pendientes de emitir y recibir de facturas de crédito. Fíjense, en el SAT no hay forma de que yo pueda ver eso, ¿ok? Tengo las facturas, en este caso, de emitir o recibir emitidas, de ingresos y PPD, consultar. Entonces, en el SAT simplemente dice, oye, pues sabes que yo detecto en la consulta, pues que tienes esas facturas emitidas en PPD. En este caso, en mayo tengo 10 por 67,000. Checa tus reps, aquí están mis pagos, consultar. Y tengo 8 por 53,000. Es decir, en teoría me faltan 10,000 por emitir en cuanto a base, ¿verdad? En base a lo que estoy viendo aquí en la página. Entonces, el problema para mí con esto es, ok, pero ¿cuáles? En el SAT nunca vas a saber cuáles, ¿ok? Entonces, la forma, en el caso de DC Audita, de cómo tienes para verlo, es que dentro de CFDIs emitidos o recibidos, aplica igual. Yo puedo aquí en editar columnas, poner esta columna que a mí me gusta mucho, que se llama saldo de las facturas. Dice, ok, es que como tengo está bloqueándome acá abajo, aquí está. Saldo de las facturas. Yo aquí arriba le puedo decir, emitidas, muéstrame solamente las PPDs y si se dan cuenta me abre un submenú, me dice, ¿cuáles quieres ver? ¿Las pendientes de pago todas o ambas? Yo sabes que si veo ambos, yo sé que voy a ver todas las PPDs, es decir, cualquiera de las que existan. E incluso aquí si se dan cuenta dice saldo de la factura cero y tienes un CFDI relacionado. Si lo doy el CFDI relacionado, este es el propio REP. De hecho es un REP por 142,000 pesos. ¿De quién fue ese? Okay. Aerotech. 14,000 pesos, perdón. Entonces, aquí puedo verla tanto la factura como el REP y obviamente puedo ver si tiene saldo. Por ejemplo, esta fue emitida impulsora de capital el 14 de junio, pero no tiene REP, lo que significa que no ha sido pagada. Esta ventana literalmente me permitiría cruzar mi información contra mi sistema actual comercial, es decir, como mis cuentas por cobrar y al revés, es decir, si en mis cuentas por cobrar dice que está pagada, ¿por qué no has emitido el REP de este lado, no? O sabes que sí hice el REP, pero nunca lo timbré. Entonces, entendiéndolo así, con este apartado puedo hacer esos cruces. Por ejemplo, aquí le puedo poner, bueno, en el caso de los emitidos, incluso, por ejemplo, voy a poner el 2024 a ver qué tanta oscura tenemos.
Si se dan cuenta, lo voy a poner aquí solamente los pendientes de pago. En pendientes de pago me aparecen solamente los que tengan saldo de factura, 928, 2100, que son los que tengo nada más vivos. En el caso de los emitidos no hay tanto problema. La realidad es que el problema está en los recibidos. Si aplico el mismo filtro, PPD, pendientes de pago, fíjense aquí. Y este a mí sí me hace ruido. Decíamos hace ratito que en teoría no sería deducible aquí. No podría hacerse deducible o acreditarse fiscalmente hablando si no tengo el REP. Y fíjense todos los que yo tengo. Vamos a poner aquí total. Obviamente no me mortifican los de un centavo y cosas por el estilo porque son pagos que no se aplicaron al 100%. 200 pesos, no, pero fíjense estos, 1800, 1900. La Europlaza como tal, vamos a quejarnos, aprovechar los proveedores, ¿verdad? Ellos siempre nos emiten las facturas como PPD por definir, pero casi nunca nos emiten los reps. De hecho, estamos ahí trabajando con ellos para que nos emitan correctamente los reps. Y hay que ver todos los demás. Fíjense estos, me hacen ruido y quiero platicarles eso que lo vimos en el colegio, ya casi para cerrar. Dice, computación en acción, dice que son 6000 pesos los que me facturaron. El saldo dice que no ha sido pagado, pero quiero que vean esto, CFDIs relacionados de egresos. 6898. Si se dan cuenta, se canceló. Otra vez. No sé si me siguen escuchando. Creo que sí, nada más se me hace que se va a inhibir en algún momento mi máquina. Si se dan cuenta, se canceló el... ¿Si me escuchan ahí, Ros? ¿Puedes confirmarme? Sí, sí, te escuchas. Bien, ok, ojalá y no se inhiba. Y bueno, sí se está viendo mi pantalla, Ros. No, o sea, la pantalla se ve solamente tu cámara, como que sí Ok, se inhibió. está bien. Bien, entonces si se dan cuenta en esta ventana, Compaq sí me hizo una nota de crédito para cancelar este saldo. Pero algo importante, Easy Audita no tiene la capacidad porque no hay una regla para cancelar este saldo de esta factura con esta nota de crédito. ¿Por qué no? Eso es muy importante. Lo vimos con un cliente, lo vi con un cliente después del evento del Colegio de Contadores. Le decía a mi cliente, los nodos que tiene el CFDI de egresos, que es un CFDI de nota de crédito, no hablan nunca de base, IVA y total. El nodo es un importe total de crédito. Es decir, si yo quiero cancelar, no tengo los nodos semejantes al CFDI 2.0. Por eso no puedo cancelarla ese documento. Entonces, también se habla de que tal vez pueda existir un parche al CFDI 4.0, sería CFDI 4.1, que me ayude tal vez a que las notas de crédito tengan una función semejante a los CFDIs de pagos REPS. Nada más para que sepan que tal vez vengan cambios por ahí. Obviamente, nomás aquí recordando el servicio de cancelación, fue lo que platicamos con el contador Guillermo, que a partir del 2022 es necesario hacer la relación con el CFDI que estoy cancelando, poniéndole el 01 que se llama comprobante emitido con relación con errores. Los plazos de cancelación, para que si los actualicen, por si no los tienen actualizados, es a más tardar, eh, si hablamos de este año, al más tardar el 31 de marzo para personas morales y el 30 de abril para personas físicas, es decir, a lo largo del año puedo seguir cancelando facturas. Eh, las diferencias entre el pago provisional que tengo hoy o lo que hice en su momento y lo que tiene el SAT casi siempre es por cambios en el visor. Si se dan cuenta, aquí hablamos de número de facturas vigentes 50, pero en el visor del SAT, por ejemplo, en este ejemplo son 49. Entonces, el pago provisional que yo hice en su momento, porque así lo tenía en mi información, es de 1100, tengo una diferencia de 1149 pesos. Esto es lo que te está invitando el SAT a que actualices. Dice, oye, es que cambiaron los datos, actualízame tu pago provisional, págame el IVA que faltó. Es un decir importante, casi siempre lo va a ser relacionado con egresos, más no con ingresos, si hablamos de tus egresos e ingresos. Y ya por último, para cerrar, validaciones. Ahorita comentaba uno de los asistentes, estas son las 5 validaciones que hace el sistema de IC Audita y básicamente son estas: inconsistencia en método y forma de pago en facturas de crédito contado. Este ve esa inconsistencia y es semejante a la que preguntaban hace rato. Por ejemplo, este tiene una inconsistencia. Me emitió un egreso en PPD, un ingreso, y le puso forma de pago con tarjeta, que es semejante al caso que planteamos ahorita. Obviamente, idealmente aquí se requeriría una cancelación y sustitución, pero pues obviamente por la fecha tal vez ya no sea tan viable.
El segundo es facturas de contado recibidas en forma de pago no bancarizado. Entonces, cuando hablamos de este, de ingresos, y este es porque no está bancarizado. Entonces, todos estos egresos podríamos considerar que el SAT me los va a descartar como ingresos, perdón, como egresos acreditables o deducibles, porque no tengo una forma de pago bancarizada. Por ejemplo, fíjense en esta de 10,000. Este es AT&T. Vamos a picarle aquí. Si se dan cuenta, dice PUE y dice que fue en efectivo. La realidad es que esta operación nunca existió. Ya lo estuvimos nosotros checando internamente y es algo que emitió aleatoriamente AT&T hacia nosotros. Estamos suponiendo que fue por un tema de compra de equipos, que nos está facturando el equipo sin cobrárnoslo, pero no sabemos. Entonces, esa es la otra forma, la otra forma de cruzar información. De los últimos F10 de pagos asociados a facturas de contado, este es el que hace esa validación. Yo no tengo de esos ahorita. La 4 es inconsistencias en método y forma de pago con CFDIs de egresos. Este habla de notas de... Roberto, ya no se escuchó, ya no se ve tu pantalla tampoco. Dani, ¿le puedes tocar a Roberto? Es que no nos escucha. Eh, ¿Nos pueden dar unos 5 minutos, por favor? Nada más que se tuvo que mover Roberto por la cuestión del internet. Arroz, que es la que nos puede apoyar. Y pues lógicamente ya a través de esa presentación van a tener la liga de cómo pueden entrar a esta herramienta y pues probarla 10 días. En caso de que les interese, ahí mismo la herramienta se puede hacer la compra de esa herramienta con el fin de que pues ustedes también le pueden sacar jugo como lo hacemos nosotros. No sé si tengan alguna duda adicional que podamos resolverles antes de terminar la sesión. Comentarios, no sé si puedes checar el chat, Ross, porque aquí en mi bandeja está Sí, muy... hay una de Xochitl. Dice, en Plantéala, la por... validación de CFDI relacionados, también ahí se puede ver lo de la aplicación de anticipos. Pues depende, Xochitl, si ese anticipo fue relacionado como tal a una factura, se puede considerar que es un abono a la factura. No sé si ese anticipo fue emitido por un rep o cómo lo hicieron. Es decir, dependería de esa relación. Si no hay ninguna relación entre la factura final y el anticipo, no hay forma, porque pues, la realidad es que son facturas distintas. Es decir, simplemente existirían ambas en la lista, porque son dos facturas emitidas, una por anticipo y una por factura definitiva, entre comillas. No hay forma todavía. Eh, la gente de ICI Audita, esa pregunta la hicieron hace tiempo con otra persona que asistió a un curso también. Están viendo si podían conceder esa relación siempre y cuando como fuera como una factura complementaria. Es decir, que sí se hiciera la relación de que esta factura fue pagada con un anticipo previamente emitido, algo así viene en la opción. Actualmente no está como tal esa opción para que se ejecute, Xochitl. Nada más aparecerían las dos como disponibles en la lista de facturas emitidas. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Son todas las que están ahorita. Bien, ya nada más si quieren para cerrar aquí, a ver si me permite. Digo, a mí no me está dejando entrar acá al Zoom. No. No, pues igual si gustas, aquí podemos cerrar la sesión. Ya no me dejó por acá presentar.
La presentación de este evento les va a llegar por correo electrónico. En la presentación viene el link. No sé si puedes, por favor, compartirlo aquí, Ros, también por WhatsApp. Les va a llegar el link de este evento, donde lógicamente pueden tener acceso a la herramienta de Easy Audita y pues probarla para efectos de ver. Si tienen dudas de cómo usar la herramienta, cómo configurar su cuenta y eso, tanto Ros como Mari nos pueden apoyar en eso, también creo que Mariel. Entonces, los invitamos a que la usen. Son 10 días gratis, literalmente, para que más o menos hagan este ejercicio que yo hice hoy de cruzar información y ver qué tan confiable es lo que tienen hoy ustedes en sus empresas respecto a lo que está viendo el SAT. No sé qué les parezca y pues obviamente les agradezco mucho. Como quiera, dejamos aquí abierto el micrófono tantito en caso de que se tenga alguna duda adicional. Si gustas, Ros, bueno, Ros ya aquí compartió el link. Si gustas, Ros, puedes detener la grabación y pues nada más nos quedamos aquí al pendiente si alguien más tiene alguna otra duda. Gracias a todos por asistir y pues por aquí andamos. Espero que les haya gustado el evento con este enfoque nuevo de lo fiscal legal, ¿verdad? Gracias. Aquí sigo conectado, ¿ok?